Suscríbete a la Panterita. Vamos a quedar, balines vamos a de protegernos, goma, pero gas hay que lacrimógeno. hacer el aguante porque ¿Eh? acá está el futuro ¿Sí? de muchas personas que, Bueno. que hicieron esfuerzo, que trabajaron toda la vida y que van a ver en peligro y en serio riesgo. Porque lo que más genera esto es que se quiere hacer todas las apuradas sin un marco de diálogo bien informado. A Lombarete. Algo- Nosotros somos dueños del Paraguay. Mm. Quiero eso. No, me atajo, Está boludo. Juanma. Juanma, gusto de saludarte, Móvil Efri. ¿Cómo estás? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, Juanma, tengo información, ya que está de moda el tema de información privilegiada. ¿Viste que dirijo 48 horas antes le avisaron ya que estaban como para hacerle la visita a la casa, ¿verdad? Orden de detención y compañía, incautaciones. Bueno, y él 48 horas antes ya supo de esto y se fue del país, no sabemos dónde, o está en el país, o no sabemos dónde está, ¿verdad? Pero huyó de la justicia. Tengo la siguiente información, Juanma. Damián Bobadilla. ¿Vos qué manejas? Espera, vamos a escucharte vos primero. La información que manejamos es que la primera oferta, el primer ofrecimiento del San Pablo no convence a Cerro Porteño. Primero, hay una diferencia entre lo que pretende Cerro y lo que ofrece San Pablo. No pude confirmar el monto, pero lo más importante y la diferencia más sustancial es en la forma de pago que ofrece el San Pablo, que serían cuotas incluso fraccionadas hasta en 24 meses, en 2 años. No. Yo manejo otra información. Sí coincide en un aspecto que lo que se está discutiendo es la forma de pago, pero no se habló de ese tiempo. Bueno, según la información que tengo, anticipo, hay acuerdo por el monto de Damián Bobadilla al San Paulo y la cifra es de $3 millones. $3 millones no es por el 100%, y lo que ahora se está discutiendo es la parcela. Esa es la palabra que me utilizaron. Parcela, que es la fracción, es la... Para nosotros sería la cuota. Loteamiento, La que cuota, es la cuota. la cuota. Sí. Bueno, imagínate vos, la fuente me dice la parcela. Estamos viendo la parcela. Ujú. El grupo de Isidoro Jiménez y su hijo Julián Jiménez manejan al futbolista. Ellos ya dieron el ok. Con el jugador hay acuerdo también. Y es más, otro adelanto. El San Paulo, si se cierra la operación, haría un contrato hasta el 2027, en principio, con Damián Bobadilla. En principio, el contrato con el jugador del San Paulo sería hasta el 2027. Entonces, sacando en limpio, Juanma, el monto es de $3 millones. No es por el 100%. Los $3 millones están viendo la forma de pago y el contrato con el jugador en principio sería hasta el 2027. Caso Damián Bobadilla al San Paulo. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Escuchaste, Juanma? Sí, efectivamente, coincido un poco también en la cuestión de la forma de pago, es la que no está convenciendo a Cerro Porteño. En principio manejábamos esa información que eran 2 años, pero ahora por este nuevo adelanto que está haciendo Bruno, no se habla de ese periodo. Entonces, sí, en las negociaciones
para tratar de llegar a un buen puerto. Tenemos la misma información de que el lado del futbolista están muy entusiasmados y que la intención es que se pueda llegar a concretar esta operación de Damián Bobadilla al San Pablo. Y el monto, y el monto, Juanma, que es muy importante, $3 millones es la operación. 3 millones de dólares es un monto importante. Lo que no sé es el tiempo. Lo que pasa es que sí. Perdón, no es el tiempo. Me están escribiendo acá. Lo que no tengo es el porcentaje del pase. Pero el monto cerrado, acordado, inclusive me dijo, es de $3 millones. Hay acuerdo económico con respecto al pase. Lo que pasa, Bruno, es que juntando lo que vos informás con lo que manejaba también Juanma, es un monto muy interesante, y más si Cerro Porteño todavía tiene ese porcentaje para una futura venta del San Pablo. Pero lo que ha de generar ruido es esas cuotas. O sea, 24 cuotas es... vos sabés que eso me dijeron que no es tanto así. Pero igual, o sea... Yo estaba pensando... Están discutiendo... Cuando hablaste de parcelas. Están discutiendo la parcela, sí, que son las cuotas, ¿verdad? Sí. Acá pues nosotros en el castellano utilizamos más, esa es mi parcela, es como mi tierra, o parcela, eso claro, yo te doy un ejemplo, pero de cuotas, claro, sí, yo te doy un ejemplo que se hizo público aquí. El presidente Guaraní contó que al final Botafogo hizo el pago de Matías Segovia, está para hacer en 3 cuotas. En 3 cuotas, o sea, no quiere decir que sea cada mes eso, ¿verdad? Hace rato que no escucho una operación internacional. internacional. 2 años eso me desmintieron. No, eso no, por eso te digo. Eso me dijeron que no. Pero si te dicen un año igual, o sea, es como que ayer vos citaba el tema de liquidación, ¿verdad? O sea, parece que estamos en diciembre y por ejemplo, pero Cerro no va a permitir ¿se eso. acuerdan? En marzo decía Guaraní una primera cuota con Botafogo para ir nomás al estilo brasileño que se estaba utilizando últimamente, y después dijo junio, y ahí fue que le llamamos en julio, agosto, y dijo estaba atrasado la segunda cuota Botafogo. Entonces, por ahí estamos con el tema de Damián Bobadilla. Estamos con Antonio, el demonio Vareiro. Antonio, ¿cómo te va? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien, Antonio. El demonio Vareiro. El demonio, dicen algunos. Y no sé, algunos dicen así, algunos dicen demonio, no sé. Pero, ¿quién es lo que te puso lo del demonio, Antonio? Ya me dijeron varias veces que Nelson René o así. Nuestro colega. Sí. Mira, un saludo a Nelson René, que le quiero muchísimo, un excelente colega y un gran profesional también. Él te puso el demonio. Mira, oye, y se quedó. Bueno, Antonio, terminó el año futbolístico para ustedes. ¿Cuál es un poco tu balance personal? No de Libertad, te digo, porque lo de Libertad sabemos que fue brillante, ¿verdad? Pero tú... autogestión, tu autocalificación en todo caso, perdón. Sí, como vos decís, terminó el campeonato, salimos en todos los torneos campeón, o lo más importante. Y yo, por ejemplo, justamente ayer estaba hablando en otro programa y dije que me faltó algo. La verdad que no sé qué es, pero me faltó algo que yo podía dar más. Yo siento que podía dar más. No me duele nada, pero siento que yo puedo dar más. Como todos los jugadores, como siempre, tenemos que tener autocrítica, ¿verdad? Pero me faltó algo. Yo creo que ahora en la pretemporada, si hago bien, yo creo que para el torneo que viene voy a estar 100%. ¿Y vos terminás tu contrato ahora a fin de año con Libertad? Ahora termina, el 31 de diciembre. ¿Y qué te dijeron desde Libertad? Hasta el momento no hablé con ellos, tampoco ellos me llamaron. ¿Y así cómo queda, cómo se entiende? ¿No te llaman? Si no te llaman, pues es porque no estaban los planes, o Libertad se maneja con otros tiempos. Vos sabrás mejor porque estás hace muchos años ahí, ¿verdad? No quiero yo cometer un error, ¿verdad? La verdad que siempre cuando termina o cuando está por llegar el contrato, que termine tu contrato, siempre ellos te hablan, pero antes de que salga Jorge del club, ellos nos dijeron que todos íbamos a quedarnos, pero después cuando él salió ya no sabíamos cómo íbamos a quedar, porque
Creo que si vamos a hablar con el club, tengo que hablar con el presidente. Claro. Y hasta el momento ellos no me llamaron. Y yo creo que no sé, seguramente esta semana seguramente no se van a poner en contacto con nosotros, con todos los jugadores que terminen su contrato. Claro. ¿No te gustaría cambiar de aire, Antonio? Sinceramente hablando. Yo siempre dije, y voy a repetir siempre, que si es por mí, me quedo en libertad. Pero si es que ellos me dicen, no te vamos a tener en cuenta, sí, ahí ya es bueno también siempre cambiar de aire, ¿verdad? Uh-huh. O sea, vos vas a esperar hasta el final que Libertad te diga, no te vamos a tener en cuenta, y a partir de ahí vos escuchás ofertas. Y claro, yo siempre voy a estar atento a eso, y prioridad siempre va a tener Libertad. Y si por ahí, como vos me decís, si ellos no me llaman, yo tengo que buscar nuevo aire, como vos decís, porque hace 10 años que estoy en el club, nunca me hizo hacer falta nada, y por eso siempre dije que quiero seguir en Libertad, si es posible retirarme en Libertad, pero si no se puede, tengo que buscar otro equipo. Te voy a ser directo, Antonio. Sí. ¿Te gusta Cerro Porteño? Como un posible club, si es que Libertad te dice que no te vamos a tener en cuenta. Directo y te ya ese, Antonio. Bueno, vamos a ser frontales. Sí, me gusta, ¿por qué no vamos a usar un equipo que siempre pelea ahí arriba, siempre pelea con Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní? La verdad que es un club serio también. Me gustaría también jugar en Cerro, no tengo ningún problema, ¿verdad? Bueno, pero si Siempre yo te y digo cuando Olimpia, no me llama. si yo te digo Olimpia, me vas a decir lo mismo. La misma también es. Yo O sea, no puedo cerrar la puerta de nadie. Yo voy a estar abierto a cualquier equipo que me llamen. O sea, vos sos profesional. Si te llama Olimpia o te llama Cerro, vas a decidir por la mejor propuesta, no sé si económica o futbolística, de todo. La verdad que nosotros trabajamos y sabemos bien que siempre vamos a pelear lo económico. Y de acuerdo a eso, yo tengo que decidir en cuál me voy. Claro. Eso nomás, pero me gustaría. Siempre, como te dije, no voy a cerrar la puerta a nadie. Siempre voy a estar pendiente de una llamada de cualquier equipo si es que nos siga en Libertad. Pero como te Antonio, dije, siempre prioridad va a ser Libertad. Prioridad Libertad, entonces se entiende. Sí. Cerro no te había buscado ya tiempo atrás. No, Cerro no. Tampoco Olimpia. Tampoco. Bueno, pero vos estás en Libertad con buen contrato en dólares. Creo que ustedes cobran el 26, lo de cada menos, lo del 30-31. ¿Verdad? Entonces, medio 25, complicado. 26 siempre. 25, 26 siempre, Dios. 25 lo ya cobran, a la pucha. Y a veces 26. Ese es el retraso de los perros. No, y lo mejor eso es que tiene Libertad. Lo mejor que hay en el club, que nunca te hace faltar nada. ¿Y el premio cuándo pagan, Antonio? Pues vamos a suponerte, vos jugás el domingo, ¿verdad? Termina el partido del domingo, ganaron, ¿verdad? ¿Cuándo se cobra ese premio, por ejemplo? En la semana. ¿Sí o sí en la semana? En la semana sí o sí. Pero eso no... Pero no llega pasa, a viernes, no. ya entre martes, miércoles, por ahí cobran, ¿pero? Y de acuerdo que ya vamos a jugar, antes del partido, del siguiente partido. Ya está programado eso. Sí, siempre. ¿Y cómo? Ya te llega la notificación, nomás banco tal, te informa, se te acreditó tal cosa. Solamente nos avisan que ya está el premio y ya está. Solamente eso. Y ahí voy a entrar en tu celular y revisar el premio. Tenés que irte primero al club y después revisar tu teléfono. No, ya sé, Antonio, pero te van en el club, ¿verdad? Pero ahí te dice, bueno, ya está acreditado, ¿verdad? Así debe ser la palabra, acreditado. ¿Verdad? Claro, así mismo. Y ahí pues vos entrar en tu teléfono, en tu home banking, ¿verdad? Ahí decís, bueno, sí, ya está, esto así, ¿verdad? Y ahí arranca ya el trabajo, el trabajo del día, ¿verdad?
Pero que ordenado de Libertad, tienen plata. No, en los otros clubes no es así nada, Antonio. No, la verdad que no sé cómo se manejan los otros equipos, pero en Libertad sí se maneja bastante bien. Sí. Muy bien luego. Ariel. Antonio, vos una vez no declaraste que te gustaría jugar por Olimpia cuando aquella vez había terminado tu contrato y estaba en proceso de renovación con Libertad. No, yo nunca dije que quería jugar en un equipo. Ajá. O sea que siempre dije 2, 3 equipos, pero nunca dije un equipo. Que me gustaría jugar, ¿verdad? Si no se da la continuidad en Libertad, que me gustaría jugar en otro equipo sin problema, pero en Cerro, Olimpia, lo que sea. Antonio, y con respecto a Libertad, si te ofrecen una reducción salarial, un año de contrato, ¿qué pensás con respecto a eso, si se podría dar? Y para eso yo me tengo que sentar y hablar bien con ellos. Si es por mí, yo no voy a tener ningún problema. Pero para eso pues tenemos que hablar, porque ellos te tienen que llamar y tenemos que sentarnos a hablar 2, 3 horas para ver si llegamos a un acuerdo también con ellos. Porque eso no es rápido. ¿Qué pasa si es que ya de dólares se pasa a guaraníes? De guaraníes te dicen, bueno, ya no vamos a pagar esta cantidad, vamos a pagar un poquito menos o vamos a pagar la mitad. Cambia, pues, ¿verdad? Sí, y ya queda en vos sí, resolver, ¿verdad? Eso. Pero para eso nosotros tenemos que sentarnos a hablar para saber bien si van a pagar en dólares o en guaraníes. Dependiendo del cambio de dólares a guaraníes también, porque muchas veces el dólar baja, pero ahora creo que sube mucho. No, ahora está bajando un poquito. 7.400, estaba ahora 7.300 y algo nomás está. Bajó el dólar. Antonio, y si no se produce el llamado de Libertad, ¿hasta cuándo vos, digamos, vas a esperar para abrirle las puertas o la posibilidad a otro equipo? Yo ahora mismo soy jugador todavía de Libertad, hasta el 31 de diciembre. Yo no puedo estar buscando equipo todavía antes de que termine mi contrato. Después de que termine mi contrato, ahí es otra cosa, pero si no me llaman. Si no me llaman ellos, tengo que buscar. Yo tengo que buscar, pero no tengo representante y voy a ver cómo puedo hacer. Pero hasta el momento yo soy jugador de Libertad todavía. ¿Cuántos años tenés, Antonio? 34 años. 34, pero te sentís bien firme. Pues hasta Cuara sigue jugando 40 años y vos sos jugador. O poco será. No, rápido. Pero como salga vos sabés que yo no es que quiera decirte, pero Cerro, por ejemplo, necesita un extremo por derecha urgente. Urgente. Olimpia necesita urgente también un extremo por derecha. O sea que tu puesto es un puesto que se necesita en estos momentos. Y seguramente Cerro, si busca, seguramente va a buscar otro jugador. No sé si me va a buscar a mí o Olinda también, ¿verdad? Porque nunca se comunicaban conmigo. Pero ahora que saben, yo creo que sí, ¿verdad? Una vez que termine el año Pero tampoco descartaría lo de Libertad, ¿eh? No sé si Libertad, o crees que un poco la política de Libertad va a cambiar, o en estos momentos reina como una especie de duda por la salida de los Ríos. No se sabe más o menos qué es lo que va a pasar, Antonio. Y como te dije, no sabemos aún cómo va a ser, con quién vamos a hablar. Seguramente va a ser con el presidente del club, porque a cargo de él seguramente se quedó todo y seguramente él nos va a llamar si es que vamos a seguir o no. Pero si vos me preguntás si vamos a quedarnos, yo creo que nos quedamos todos. Yo también quiero seguir y los otros jugadores también, ¿verdad? Porque como te dije, es un club que no te hace faltar nada, que te da todo. Y como le dije a tu colega ayer, cualquier jugador quiere jugar en Libertad, es cómo se maneja. Antonio, si hace una buena pretemporada, arrancás el año, vos no tenés ninguna lesión en estos momentos.
No. Ninguna lesión no tengo, no. ¿Vas a volar otra vez en el 2024? Yo creo que sí. Yo creo que si hago una buena pretemporada, yo creo que para 2024 ya estoy 100%. Muy bien. Algo me llamó la atención. ¿Por qué no tenés representante, Antonio? Perdón, no te escuché. ¿Por qué no tenés representante? ¿No era Regis tu representante? No, el Reggie era antes. Ahora que terminó mi contrato con él hace un año por ahí, no busqué más tampoco, porque siempre yo dije que no tengo 20, 21 años para que un representante me busque el club, ¿verdad? Claro. No, aparte ya, sabes, todos los vericuetos del fútbol, ¿verdad? Los contratos y todo eso, máximo vas a pasarle a un abogado y se acabó la historia. Que a esta altura vas a estar con representante otra vez. No sé, digo. Pero... No, la verdad, así mismo, ya entiendo bastante lo que tengo que firmar, lo que tengo que leer, todo. Sí, dame 24 horas, leo el contrato ahí con la patrona, él lee un ratito ahí, y te veo para la duda. Sí, así mismo. Tengo que leer, solamente tengo que leer y ya está. Así me convence sin problema, si no, hablamos otra vez. Perfecto. Vos sabés que acá un compañero se rió cuando te dije yo primero de Cerro, si te gustaría. Y sí, vos dijiste, pero te dije, pero y Olimpia también, y sí, también dijiste, ahí medio se desinfló. Se desinfló, será. No, la verdad, le dije la verdad, ¿no? Está bien, vos no tenés que mentir nunca, Antonio, vos decís lo que vos pensás. No, ¿por qué tengo que mentir? Claro. No soy así, no soy esa clase de persona. Claro que sí. Lo mejor para vos, Antonio. Esperaremos entonces comunicación de Libertad, prioridad de Libertad. La tiene Libertad de decir claramente y que después, si es que Libertad te dice que no te va a tener en cuenta, teléfono abierto 24 horas del día. Y la noche, ¿cómo decía ¿cómo es el papá de Mario Aldo? Dice que decía 24 horas de día y la noche también decía. ¿Está bien? Claro que sí. 24 horas mi teléfono está abierto para poder hablar con cualquier equipo, sin problema eso. Los muchachos, los jóvenes te dicen ahora 24/7 te dicen. 24 horas los 7 días de la semana. Claro, así mismo es. Chao, demonio, cuídate. Chao. Suerte. Dale, Antonio el Demonio Vareiro. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Reiteramos esta información con la que arrancábamos. De buena fuente. Hay acuerdo económico por Damián Bobadilla con Cerro Porteño y San Pablo. El monto, $3 millones. No es por el 100%. Lo que se está hablando, está Juanma otra vez, por favor. Lo que se está hablando, donde se está ahora quedando la operación es en la forma de pago. Forma de pago, la parcela. Si es $3 millones por el antecedente que tenemos de Matías Villasanti, le vendieron el 80% a Gremio. A mí me parece que es buen dinero. Muy buena plata. Por eso que hablamos ayer también, porque no estamos hablando todavía de uno que es un crack, sino que es un jugador de proyección que hizo una muy buena temporada 2023, joven, ya empezando a dar sus primeros pasos en selección, inclusive mayor, ahora va a jugar por la selección sub-23, el preolímpico. Te quedas con el 20%. Muy buen dinero, estamos hablando de un jugador que podés vender porque tiene sustituto en Cerro en este momento, es lo que analizábamos ayer, ¿verdad? Ariel, Él sí. A vos te convence, Fabio. ¿A vos, Ariel? Sí, yo ayer puse el piso de $3 millones. Y si va a conservar porcentaje del pase para una futura transferencia, mucho mejor. Y yo coincido también, yo no creo que Cerro resienta porque tiene a uno que ya está listo para ocupar esa posición. Que insisto, en el último partido Bernay lo puso como volante suelto y la verdad que es un volante que cuando está liberado llega muy bien también, como el caso de Fabricio Peralta. O sea, entonces, vos lo ves como sustituto a Damián, a Fabricio Peralta. Fabricio, es decir, puede hacer caja y a la par ya tiene ahí a mano al sustituto. Plata y sustituto. Que Vidamota ya está recuperado. Ya está recuperado. Después lo tenés a Wilder.
Viera, sí. Carrascal ahí que no sabemos si hace una buena pretemporada y se deja de joder. Si trae dos centrales, ¿Verdad? Morel te puede jugar también de Morel volante. también te puede jugar de volante. En ese caso traes más centrales Para que mí va a volantes. necesitar luego Cerro dos centrales, a partir de la lesión grave de Lucas Quintana. Dani, ¿te cierra el precio? El precio sí, con ese asterisco de la cuota, porque también, si te dicen a 2 años, pero en 4 cuotas, cada 6 meses, el tema es el monto. Yo, citaste el caso de Villasanti, ahí yo difiero un poco. No, 2 años es una locura, Dani. No, Esto, no. Parece una locura. A mí pero me dijeron que no es así. Yo respeto No. mucho la fuente de Juanma. Ya sé. Respeto su trabajo porque realmente él trajo muy buena información durante el año y lo viene haciendo cada año, ¿verdad? Y cada año va mejorando, va apuntando más va afinando más la puntería, como se suele decir. Pero a mí me dijeron de buena fuente que realmente no es 2 años, No. es menos tiempo, pero igual no cuaja, no. Pero- Ponerle que sea 1 año, No, igual no. Esto no, pues pero- no es. no, ¿Cómo no. te iba a decir? Pero No es es al una revés. feria de. Y por eso yo me llevo un poco al tema de la liquidación o retazo. San Pablo, vos sabés, perdón, Sí. vos sabés muy bien. San Pablo acaba de ganar 20 millones de dólares ganando la Copa de Brasil. Sí. 20 millones de dólares hizo San caga. Pablo fue el primer equipo brasileño que aseguró Copa Libertadores, antes que el mismísimo Fluminense o Palmeiras, campeones de la Libertadores y Brasileirão respectivamente. Por eso como que sonaba, esperaba un poco, que estos que tienen tanta plata quieren medio retasear. Yo iba a la inversa, yo ya recién dije que 24 cuotas es una locura o 12, pero te cambio nomás, vos dijiste hasta 1 año también, no te parece. Ahora, no, capaz es 2 cuotas cada 6 meses. Allí ya O sea, es vos otra. estás ahí. Ah, bueno, Pero pero claro, o sea, Sí, vos decís 12, ahí hablamos 1.500.000 Claro. de entrega. cada 6 Sí, meses. si hablamos O sea, de... no, pero vos podés tener que entregar ahora. Bueno, entrega 1 millón ahora, Ah. 1 millón a los 6 meses y 1 millón Culmina- cuando se cumple el culminación año. de pago en diciembre de 2024, espectacular me Bueno, parece. por eso A mí me parece y- espectacular. ¿Viste cómo suena diferente Sí. a cuando vos le decís te va a Ahí pagar? sí, no, Y pero bueno, al cerrar la operación tiene que haber dinero. Y No, bueno, no, ya- eso que vos ya planteaste te dije. 1.500.000 a los No, 6 no. meses y 1.500.000 No, una forma, ya te dije, 1 millón. De entrada, a cerrar, cash. 1 millón Sí. a los 6 meses y 1 Sí. millón y te quedas con el 20%. Pero yo voy a la inversa desde el lado deportivo. Vos citabas lo de Villasanti, creo que tiene muchísimo que ver, porque con lo que Sí. hizo Matías allá, como que todo Brasil mira y dice, veamos Es, qué es- onda es lo que con esa dijimos línea. ayer, es lo que dijimos Claro. ayer, que eso encandila a cualquier club No brasileño. ¿verdad? solamente cuando hablamos con la mamá el viernes pasado, cuando se lo había elegido el jueves como el mejor jugador de la bola de plata y todo esto, pero Villasanti se fue campeón de Cerro. O sea, yo voy ahora, lo decía Juanma, mencionás vos, no se puede ignorar lo que va a ser el salto económico de lo que ganaba en Cerro y lo que va a ser el contrato. Vos decías, ¿cuántos años de contrato? Hasta el 2027 en Y- principio. Cuatro. Son 3 Cuatro. años completos con ese desafío, lo que charlábamos ayer con Kili. Brasil también, o sea, cada No, fecha. 4 años. 4 años. serían. 24, 25, claro, 4 años de contrato. Con lo que nos decía Kili ayer, allá hasta los estaduales jugás con cancha llena. Entonces, tenés ese desafío. Villasanti, que también es la cantera, ya es un referente allí en lo que es Cerro. Cada mercado de pases se habla que puede ir a Europa, que lo puede buscar otro equipo más ambicioso. Pero voy nomás a decir que Bobadilla todavía no consiguió en Cerro lo que, por ejemplo, consiguió Villasanti. Y Villasanti, cuando va a Gremio, ya le habían dicho que no un par de veces. Entonces, yo voy nomás a esa relación de lo que lográs deportivamente. Porque justo a esta camada le ha tocado la serie de vicecampeonatos. Porque mirá que el problema, ese sí que es un problema que en algún momento se debería de hablar con los psicólogos deportivos. El jugador que no sale transferido, vamos a suponer que Cerro rechace ahora la forma de pago, porque reitero, la información que tengo es que ya hay acuerdo del monto, Del mundo. ¿verdad? La forma de pago es el tema. Pero vamos a suponer que Cerro no acepte. A mí me dijeron que está por muy buen camino el tema. Pero no acepta y el jugador cae, normalmente cae en un pozo. Pero pasa mucho. pero, Bruno, no así. normalmente eso me eso- llama la atención, por ejemplo, que en la Argentina, en Brasil, en Uruguay, normalmente es al revés. Inclusive se pegan el lujo los jugadores. Yo entiendo que son mercados diferentes. Se pegan el lujo de decir, no, ahora no me quiero ir transferido. Pasó con Fluminense ahora. Fluminense, Andrés, el volante,
Digo, no, yo no me quiero ir. Yo quiero ganar la Libertadores. O te dicen, por ejemplo, no, yo no me quiero ir al Chelsea, quiero ir a jugar el Liverpool. Pasó con el zaguero central, el Nino. También dijo, no, yo me quedo. Es cierto, la directiva dijo, no vamos a vender nosotros, pero los jugadores también estaban convencidos. Claro, pero eso es porque también, y eso ocurre también a nivel local, si se da eso que vos mencionás, va a haber una mejoría sustancial en lo económico para Bobadilla. Porque también la dirigencia no puede vivir en pero un no tupper. va a igualar. No, claro, va a igualar a lo que a lo mejor San Pablo le va a pagar. No, olvídate igualar, pero si vos ganabas 1 y ellos te ofrecen 8, pero o pensamos, sea, vas a ir Dani, a 3, 4. No, pero pensá. por eso te cité lo de Villasanti. Villasanti no se fue a Gremio en la primera. A Villasanti y a Pica en ese momento, que era el doble C de la selección, le venían buscando, en cada mercado se hablaba. ¿Y qué hacen los representantes? Ok, ante esta situación de cierto bajoneo, que es totalmente lógico, ¿verdad? Hay un pequeño reconocimiento, pequeño en el sentido de lo que vos hubieras ganado, pero ya te colocan, bueno, la próxima vez que nos vengan con el tema de los 3 millones, aunque sea 1, 2, 3 años, el jugador ya se puede ir. Así fue. Y Villasanti, más allá de que tuvo una especie de meseta, después volvió a ser el jugador clave. Lo que, por ejemplo, no ocurrió con Pica Lucena. ¿Se acuerdan? O sea, Pica también se hablaba de Arabia. Y cuando vos mencionas el tema de la mentalidad, y no es solamente para los extranjeros, Gustavo Gómez, le rechazaron el contrato de su vida para Arabia. Y terminó siendo un león, como fue capitán del campeón del Brasileirão. O sea, eso ocurre. Pero ante la respuesta de Fabio y Ariel, que dicen, no, ya está, que se vaya porque acá. Y yo coloco nomás ese contrapeso de que desde lo deportivo, Damián en Cerro no explotó, Eso, y tampoco ganó. Eso te dije, eso decía Dani, por eso te, no es un super crack todavía, él no es un consagrado en Cerro, pero No, es un titular indiscutible. claro, pero teniendo las alternativas de poder sustituirlo y esta Y plata, hacer plata. y estas plata, porque Sí, es yo- una muy buena, yo te digo que chico es de 22 años, 3 millones de dólares y tenemos otra vez la plusvalía Y en futura. vez- Porque vamos a Cerro suponer- tampoco está Eso suena, transfiriendo ¿sabe mucho. qué? Y sabe que si dentro de 6 meses, 9 meses, Damián Bobadilla se consolida en San Pablo. Acá Bruno suele decir el tema de que Cerro, con el tema de la Libertadores, en vez de amarrar, yo no voy a ese extremo, pero escuchándole a usted parecía que Bobadilla es un jugador en medio así, vamos a aprovechar ahora, este es su techo. No llegó a su techo, pero está en pleno crecimiento. Y si te ofrecen por un jugador en Y si no está en crecimiento, su techo y que que todavía está en no es crecimiento, crack. ¿por qué no lo esperas? Pero Dani, que haga una buena Libertadores. todavía no es crack y te piden 3 millones por él de Brasil, me parece una muy buena plata. Y tenés sustituto. Deportivamente tenés quien pueda jugar en vez de él, ¿entendés? Yo, por ejemplo, hace rato cuando Ariel decía, para mí Fabricio no es Sí, el Fabricio es reemplazante muy bueno. natural. La Para mí pasada- Fabricio la es pasada- tapón. La pasada No. jugó. No, fue ya probado sé. y jugó Pero muy si bien. ya lo De tenés- hecho, él ha jugado así Mucha contra, llegada. en ese A mí me sorprendió porque yo no lo he visto a él y había sido un volante que muchísima llegada. Porque Marcó 2 goles claro, en ese porque partido. si le tenés a Piri Damota ya. No, es que él ya había jugado, ¿sabes? Ese partido Yo contra no me Trinidense. no me acordaba, pero Contra Trinidense en la cancha de Nacional. Por eso aquella vez, al día siguiente, acá analizamos que para Bernay, volante es el que nosotros decimos ya el que es de llegada. Porque en ese partido ya le puso, o sea, Bernay conoce. Sí. Pero más allá de esos gustos, yo voy nomás al tema de, bueno, pareciera ser que es un jugador que ya, si no lo vende ahora, es lo que ayer hablamos con el caso de Cardoso y Gamarra en Olimpia. Hay varias lecturas. Escuchándoles es como que Bobadilla ya llegó y si No, como no. se lo mantiene y con ese bajón que puede ser lógico, después se va a despreciar. Porque si es un jugador que todavía no tocó su techo y puede seguir mejorando y va a tener más vidriera, ¿por qué no aguantar 6 meses o un año? Para después venderlo con una mejoría. Pero con 3 millones y si reservas o te conservas parte del pase en un fútbol competitivo que puede revalorizar mucho más, también puede ser un gran negocio en el futuro. Vos A ver, siento que Piris, si Bobadilla tiene mira una si la mejor, rompe. una mejor performance en el 2024, el fútbol paraguayo no puede vender por más de 3 millones. No, puede, pero... O ayer mismo dijiste que, no, pero Mateo Gamarra luego, su piso era 3 y más con lo de Flamengo Fluminense. No, claro, yo eso- creo que el fútbol paraguayo si tiene buenos jugadores y tiene constancia, el techo no es 3. No te digo que vayamos al ejemplo yo de no Libertad a la Premier, Yo porque coincido, estamos hablando de pero otro mercado. muy buen dinero, y repito, con el factor diferencial de conservar el porcentaje. Fíjate, por ejemplo, Piris, la vez pasada hablamos con Iván, Piris fue transferido al San Pablo y de ahí a la Roma.
La Roma y te la mira dónde recaló, porque el fútbol brasilero, la vidriera, yo no voy a hacer acá Cristóbal Colón para que descubrir algo, es totalmente diferente. Está Pedro Aldave en contacto con nosotros. Pedro, gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Bruno? Bien, bien, Pedro, encantado de saludarte. Bueno, contanos, por favor, qué bien valorado está. ¿Sirve esto, Pedro? Vos que sos bien directo, ¿sirve esto de... Viste que hacen un algoritmo, te dicen, tal jugador aparece en estudios que hacen, de tal año, sub-20 están valorados en este monto, sub-23 tanto. No sé si viste que Lescano estaba muy bien valorado junto a Fernando Cardoso. Sí, lo vi. Bueno, pero sí, en realidad es una tabla que sale por la edad que tiene, los partidos que juegan, la liga que juega. Sí, sirve siempre y cuando el jugador sea bueno. Por ahí vos ves que tiene buenos números y por ahí sirve para mirarlo más. Por ahí así como mirar, yo mismo miro que hay un jugador de tal club o de tal liga y te interesa por el jugador y lo mirás. Y obviamente que sí sirve porque es publicidad positiva para el jugador, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entiendo. Pero lo del Lescano, ¿cómo lo ves en proyección, Pedro? Vos específicamente, que lo conoces al jugador. No, perdón, se cortó justamente una llamada. No, yo lo veo bien. La verdad que siempre lo vi bien. Lo que pasa es que él es un chico que por ahí no te vende tanto humo, digamos, es un jugador que de rendimiento, no es tanto de que no lo ves su presencia tanto en el campo de juego, pero yo lo veo muy bien. Si bien no jugó algunos partidos, porque justo él se pasó, no es 2005, por ahí como 2004, por ahí había que darle minutos a algunos jugadores en cancha, le costó un poquito entrar en el equipo, pero yo lo veo bien, lo veo muy bien, lo veo una buena progresión. Debería de pegar un salto ahora en la sub-23, si es que queda en la lista, no creo que va a quedar. Y ahí explotar ahí y seguir creciendo, que esa es la idea, ¿no? Pedro, te tengo que dejar, hay un quilombo grande acá en el país, están cerrando la avenida Eusebio Ayala y en el Senado comienza una sesión extraordinaria donde van a tocar el tema de jubilaciones y me entenderás, te pido con mucho respeto, Pedro, lamento mucho tener que... Siempre. A las órdenes y siempre en contacto. Gracias Pedro, muy Abrazo. amable, gracias por la comprensión. Vamos al audio, por favor, comienza hablando de Derlis Maidana, audio de ABC TV. Reiteramos esta información, también están bloqueando en estos momentos la avenida Eusebio Ayala. Funcionarios de la ANDE están movilizándose en estos momentos y ya arranca, atención, la sesión extraordinaria. Está hablando Derlis Maidana, senador cartista. En particular que se pueda aprobar capítulo por capítulo. Gracias, presidente. Que se trate por capítulos al momento del tratamiento en particular. Se concede uso de la palabra al senador Dionisio Amarilla. Sí, presidente, para informar también que, así como se había informado en la sesión pasada, esto tiene dictamen favorable de la Comisión de Cuentas y Control y acompañamos la propuesta del senador Derlis Maidana en el sentido de tratar por capítulos este proyecto de ley ya ampliamente debatido, presidente, y que se vote. Con uso de la palabra a la senadora Lilian Samaniego. Gracias, presidente, senadores y senadoras. Como había dicho la semana pasada, hoy nuevamente ratifico que este proyecto de ley es un tema que en reiteradas ocasiones en periodos legislativos pasados se había presentado y no culminado el proceso legislativo. Es importante este proyecto porque actualmente no existe el control de las inversiones en las entidades jubilatorias del país. La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones sirve para cuidar el ahorro de todos los trabajadores y los jubilados. Implica un avance en la protección de los ahorros de miles de paraguayos, beneficiando no solamente a los actuales jubilados, sino también a los futuros. Y por otra parte, a la estabilidad económica del país.
tiene por objeto, presidente, supervisar los recursos financieros y no financieros de las entidades jubilatorias y pensiones de naturaleza público-privada que tiene el país. Propongo, presidente, voy a adelantar, sacar el artículo 43, los fondos del IPS y las cajas no pueden ser tocados. Es importante la figura de la superintendencia, vital para el control. También modificar el artículo 31, revisión judicial de las actuaciones durante la intervención de las entidades. Las acciones de los funcionarios de la superintendencia y los interventores serán objeto de revisión judicial con posterioridad a la culminación de la intervención, que durará 12 meses para su conclusión, por la eventual omisión o desviación en el cumplimiento de las mismas. Es importante resaltar, presidente, que la parte de salud no se toca. Ningún artículo hace cambios en los años de aporte ni la edad para la jubilación. No se cambia el sistema de reparto solidario. Las personas se seguirán jubilando en las edades establecidas actualmente. Todas las cajas, IPS y las demás seguirán rigiendo por sus respectivas leyes. Quiero concluir, presidente, mostrando, por favor, en la sala técnica. Ustedes saben que el IPS es propietario de muchos inmuebles, cerca de 800 inmuebles que no generan hoy ingresos a la institución. Lo que se saca, lo que se busca es evitar la discrecionalidad en el fondo en el uso de los fondos previsionales. Por favor, si más rápido podemos. También tiene más de 200.000 hectáreas en el Chaco en forma improductiva. Voy a concluir, presidente, diciendo que los fondos del IPS no se tocan, que es necesario esta figura de la superintendencia para el control de las inversiones. Hoy no existe criterio técnico en las inversiones. No se sabe si está bien invertido o no el dinero del pueblo. Gracias, presidente. Gracias, señora senadora. Para una moción de orden, senador Basilio Núñez. Sí, presidente. Recordar nomás que en la sesión anterior un grupo de legisladores no nos dejaron hablar. Se retiraron. Así que, presidente, en honor a lo que estamos defendiendo, a los jubilados, a los verdaderos jubilados, yo pido cierre de debate y que se apruebe la versión de legislación con modificación. Es una moción, presidente. Votación electrónica. Se hace constar su posición. Ya hay aquí ciertos cuestionamientos desde las personas que están presentes atendiendo justamente a esta sesión extraordinaria. Están reclamando que no haya un cierre de debate antes o que no haya un cierre de debate al momento de tratar esta normativa, que es justamente lo que acaba de solicitar el senador Basilio Bachi Núñez. Está votando esto ahora en estos momentos, Sara Jenny. Se cerró el debate. Se vuelven a retirar los parlamentarios de la oposición que habían ingresado para constar su postura en contra. Se está votando. Suficiente mayoría. Vamos a la propuesta de votar por capítulos. Moción del senador Derlis Osorio de tratar por capítulos. A votación la moción. Suficiente mayoría, aprobado. Pasamos al primer capítulo. En el capítulo 1 yo me inscribo. Si me permiten, por favor, quiero hacer una moción desde acá, con el permiso para no bajar.
¿Sí? Electrónico, así lo haremos. Bueno, para hacer un planteamiento en el artículo 2, para plantear una modificación de forma en el presente artículo a fin de que las entidades binacionales cuyo orden jurídico se rigen por tratados internacionales y no pueden ser clasificados dentro de las entidades públicas ni privadas, por lo que mociono que las mismas se incluyan como sujetos obligados de la presente ley, pero que sea una entidad fuera de la categorización de las públicas o privadas. Esa es la moción concreta. Senadora Noelia Cabrera, se le concede uso de la palabra. Nosotros, como líder de bancada, esta bancada, la que represento, votamos por el rechazo de esta ley, con Dionisio incluido. Se toma nota de su oposición a esta ley. Voy a poner entonces a consideración, senador Natalicio Chase. Gracias, presidente. Solamente para secundar la moción presentada por el senador Beto Velar. La modificación planteada a consideración el capítulo primero de objetos, alcance y definiciones. A consideración, suficiente mayoría, aprobado. A capítulo segundo de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. A consideración, cede el uso de la palabra, señora senadora. Ok, cuidadito muchachos, están muy aceleraditos. Bueno, este capítulo, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, creación, naturaleza y composición, viola el artículo 103 de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional establece que solamente jubilados y pensionados pueden encargarse de la administración de un ente de esta naturaleza. Cualquiera sea la forma de que ustedes quieran elegir al superintendente, van a violar el artículo 103 de la Constitución Nacional. Y lo hemos repetido varias veces. No importa que tengamos 2 votos o 3 votos, violarán igual, porque la Constitución Nacional les prohíbe designar superintendente en estas condiciones. Una vez más le vuelvo a recalcar, señores parlamentarios, nosotros juramos sobre la Constitución y la ley, respetar la Constitución y la ley. Hemos jurado, señores. Santiago Peña juró respetar la Constitución y la ley. ¿Por qué hoy Santiago Peña nos somete a esta barbarie? ¿Por qué Santiago Peña le somete al Senado y le pone literalmente de 4? Pero por favor, los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos, dice. Resulta ser que Santiago Peña a ustedes les ordena y no tienen luego vergüenza, porque ustedes, senadores colorados, no van a poder salir en la calle. No van a poder salir en la calle. Lo siento mucho, aunque me dirige la presidencia. Señor Silvio Velar, ustedes los colorados no van a poder salir a la calle, porque la gente le va a linchar, porque están jugando con la jubilación de la gente. Están jugando con la jubilación de la gente. ¿Y por qué ustedes no van a salir a la calle? Porque ustedes andan en aviones, en helicópteros. Ustedes no se van al supermercado ni a la farmacia, porque ustedes no tienen necesidades. No tienen las necesidades que tiene el pueblo paraguayo. Las necesidades de la gente que está en la calle ustedes no tienen, porque se movilizan en vehículos blindados, en helicópteros, en aviones. Por eso ustedes no salen a la calle, por eso ustedes no tienen pudor hoy en aprobar lo que sea, porque no van a tener que salir a la calle a enfrentar al pueblo que está allá afuera y les pide por misericordia que no hagan esto. Señores, el Estado paraguayo le debe al IPS más de 500 millones de dólares. ¿Cómo le vamos a dar al Estado el poder de administrar la plata de los jubilados, siendo que el Estado es el deudor, el mayor deudor del Estado? Este capítulo habla de las atribuciones normativas. La superintendencia tendrá la atribución
de regular, dice, considerando los parámetros de razonabilidad, oportunidad y conveniencia, dictando normas de carácter general. Entonces, reglamentar los procedimientos para la implementación de planes de adecuación e intervención y aplicación. ¿Qué nos dice, señores, el artículo 103? ¿Qué es lo que nos dice la Constitución Nacional del régimen de jubilaciones? Dentro del Sistema Nacional de Seguridad Social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que bajo cualquier título presten servicio al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad. Entonces, señores, sean conscientes y no quieran pasarnos gato por liebre. Si yo hoy me quedé sola acá, es para no dejarle cancha libre a ustedes. Porque a mí me votó un pueblo, porque tengo votos legítimos. Por eso me quedé acá a enfrentar esto, porque no voy a salir ahí afuera y dejarles a ustedes el arco libre. Y hablo por los jubilados, hablo por los pensionados, hablo por los abuelitos y las abuelitas que hoy están en la calle, viven en zozobra, meses y meses en zozobra porque ustedes decidieron someterle a este pueblo, a este vejamen. Eso es lo que están haciendo. Así es que, señor presidente, no estoy de acuerdo con la aprobación de este capítulo. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Senador Derlis Maidana, se le concede uso de la palabra. Presidente, es para oponerme a la exclusión de la Caja de Jubilaciones y Pensionales de Itaipú Binacional. El artículo 95... Ya fue tratado en el... Sí, pero pido reconsideración, mi querido presidente, en razón de que los servicios de seguridad social podrán ser público, privado, mixto y en todos los casos serán supervisados por el Estado. Por eso, presidente, una oposición. Se deja constancia su... solicita una... Se necesita... Yo me opongo a la reconsideración, pero es libre el debate. A consideración, la reconsideración, voto electrónico tiene que ser. Sí, electrónico. Se necesita 2/3. De los presentes. No, voto electrónico. Y es la que señala todos los procedimientos que aplican hacia este proyecto de ley. Un detalle, Continúa entonces de esta manera el tratamiento ya en particular, Sara Jenny, de este proyecto de ley que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones. Primeramente, el senador Basilio Bachi Núñez había pedido el cierre de debate. Esto se aprobó en mayoría, principalmente porque casi todos los presentes son cartistas, y ya minutos después se daba la aprobación en general de manera completamente autoritaria. Este proyecto ya se aprobó entonces aquí en la Cámara Alta del Congreso, y el debate es nada más ya en particular, capítulo por capítulo. Continuamos escuchando. Para que no haya exclusión en ningún sentido, por eso nomás hice esta propuesta, Fiona, por lo cual solicito... Fiona Aquino, al final el senador Dionisio Amarilla y Noelia Cabrera, quienes están dando quórum a esta sesión extraordinaria apurada convocada por los cartistas, rechazaron la versión que han presentado los del Ejecutivo. Se rigen por tratados internacionales. Yo
Eso fue justamente lo que llamó la atención, Jenny, porque de hecho ya se había aprobado el proyecto en general. Ella no se opuso antes de esta aprobación, pero pidió la palabra y dijo que en nombre de su bancada ellos están en contra de este proyecto de ley, incluido el senador Dionisio Amarilla, quien de forma totalmente llamativa, hay que reiterar, él es proyectista de este proyecto de ley. Y veíamos incluso cómo es que se hacían algún tipo de seña con la mano al momento de que ella propone esto. Es decir, al final el propio proyectista es el que se baja de la aprobación, pero el dato importante, Jenny, es justamente que ellos están dando quórum. Esa sería la maniobra. Fiona, en un momento volvemos contigo. Ya se dan los primeros que puedan continuar con esto. Confrontamientos ahí frente al Congreso Nacional. Identificamos a algunos miembros de sindicatos que ya sacaron y retiraron completamente la valla de seguridad. Empiezan a resistir los de la Policía Nacional con el hidrante que está ahí frente mismo al Congreso Nacional. No los dejaron llegar. Claudio Genes, te escuchamos. Hola. Están metiendo de imagen. Yo no tengo retorno. Es demasiado peligroso que acá no lo van retirándose los de la Policía Nacional, quedan los hidrantes ahí en inmediaciones del Congreso. Estamos hablando del Paraguayo Independiente. Y 14 de mayo concretamente ya inician los primeros enfrentamientos entre miembros de la Policía Nacional y los sindicatos que se han acercado hasta allí. Fiona, aquí nos volvemos contigo al Senado, escuchamos. Capítulo 3 se está votando en este momento. Fiona, ¿qué fue lo que votaron? En particular, a estas horas, Jenny, Sara, ellos están planteando ahora diferentes modificaciones, de hecho que tratan de hacer esto lo más pronto posible para liquidar de una buena vez el tratamiento que crea, de este proyecto de ley que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones. Ya ahora están pasando nuevamente al capítulo 4, vemos que ingresan, vuelven a salir los opositores para ver qué es lo que están haciendo sus compañeros cartistas. La senadora Katia González ya está pidiendo la palabra nuevamente para dar todas las argumentaciones en contra justamente de por qué no se debe continuar con el tratamiento de este proyecto de ley. Escuchamos nuevamente lo que está sucediendo. De oradores. Es que cuando se votó se borraron todo. Perdón. Terminó el capítulo, entonces se habilita. Bueno, senadora Yolanda Paredes está en uso de la palabra. Le concedo la palabra al colega. Si querés hablar, yo no tengo problema. Después tomo la palabra, señor presidente, por favor. Sin problema, yo voy a conceder a todos quienes se anoten el uso de la palabra. Senador Basilio Núñez. Presidente y colegas, yo solicito que ese capítulo sea aprobado tal cual como está y que se cierre el debate. La moción de cierre de debate no admite otra moción. A consideración la moción de cierre de debate. Y se anota. No, el cierre de debate me veo obligado a hacerlo votar. Vamos a votación del capítulo 4. Por favor, habilitar voto electrónico. ¿Y se le anota a usted primero? No, pero porque ya se cerró el debate ahora sobre este capítulo. Cuarto. Estoy pidiendo a Pablo Cable. Le dejo aquí abajo.
La senadora Katia González está insistiendo para que le dejen hablar pese a este pedido que ya hizo el senador Basilio Bachi Núñez de una manera completamente dictatorial. No están permitiendo que los opositores puedan tomar una postura al respecto y eso sin contar incluso con la senadora Yolanda Paredes, que amablemente le ofreció a él hablar primero para que él solamente pueda proponer este cierre de debate. No les interesa absolutamente nada, Sara Jenny. Ellos quieren aprobar esto lo más rápido posible, sin explicar siquiera qué es lo que están haciendo. Consiguieron nuevamente una mayoría, se cierra el debate y pasa prácticamente ya a la votación. Hay que tener en cuenta, Sara Jenny, que no hay realmente un proyecto que se está estudiando propiamente porque nunca se tuvo acceso a todas esas modificaciones que estuvieron haciendo, pero escuchamos lo que dice la senadora Katia González. Es importante que la ciudadanía sepa que en este momento ustedes lo que quieren hacer es llevar esto a la Cámara de Diputados el día de mañana, presidente, y eso no se hace, presidente. A los liberales que se quedaron y a la gente que se quedó les digo, ustedes se quedaban para dar quórum y para atropellar. Vamos a votar en contra, Picó, como si fuera que la ciudadanía es estúpida. Ustedes creen que la gente es estúpida. Eso es lo que creen. No, presidente, yo le voy a decir, ustedes creen que la ciudadanía es estúpida y Guau que van a votar en contra. No, señora, ella salió. Ustedes se quedaron senadora, para dar le pido por favor, se quedaban para dar compostura. Yo estoy guardando la compostura, es lo que me están gritando. Simplemente estoy diciendo que no caigamos, pero tranquilízate. Yo soy, ¿qué es lo que más? Yo no te tengo miedo a vos, porque no tengo techo Señora de vidrio. senadora, por favor. No tengo techo de vidrio Senadora. como vos. Y un trabajo profesional se cobra, no se coimea como vos estás acostumbrado Senadora. a ser coimero. Esa es la verdad. Ustedes coimean, yo cobro por mi Señora trabajo. senadora, le pido por favor, diríjase a la presidencia, guarde la compostura, vamos a ir, yo le estoy dando el uso de la palabra. Entiendo, presidente. Simplemente decir a esta gente que se quedó y que cree que la ciudadanía paraguaya es estúpida, que la ciudadanía paraguaya no es estúpida. Ustedes se quedaron para dar quórum a esta emboscada, porque esto es una emboscada, presidente. Esto no se hace en una república, presidente. No se puede llevar adelante el estudio de un proyecto tan importante de esta manera. En cuanto a las atribuciones que vamos a aprobar en este artículo, o en este capítulo del superintendente, estamos dándole superpoderes. ¿Dónde están las modificaciones que supuestamente se llevaron adelante por parte de la bancada oficialista para menguar los efectos dañinos de esta ley? No nos han mostrado, uno se está votando por capítulo, no sabemos cuál es la versión que se está votando, presidente. Esto es un atropello al Estado de Derecho, es un atropello a la razón, presidente. No se puede continuar de esta manera. Por el amor de Dios, hay gente que merece el respeto de la institución republicana. En ese sentido, yo quisiera pedir la modificación de este capítulo de manera tal a que realmente la superintendencia pueda adaptar sus funciones a los postulados de la Constitución Nacional, y quisiera pedir particularmente que se dé a votación de que artículo por artículo sea tratado a partir de ahora la ley, presidente y colegas. Voy a poner a consideración la moción de tratar artículo por artículo a partir de este capítulo a consideración, a votación, la moción hecha por la senadora Katia González. No hay números. Sigue el procedimiento de tratar capítulo por capítulo. Estamos en el capítulo 5, no habiendo oradores inscritos en este capítulo. A consideración, voto electrónico. Fiona Aquino, ya incluso en algún momento el senador Derlis Maidana había mencionado y pedido la reconsideración, ya que se incluye también a la caja de jubilados de la Itaipú Binacional concretamente.
Y es lo que está pasando aquí, Jenny, porque realmente están ellos tratando todo absolutamente de manera dictatorial, autoritaria, proponiendo estas modificaciones sin explicar básicamente lo que están ahora pretendiendo, porque este capítulo, este tratamiento por capítulos hace que sea imposible hacer un seguimiento real de qué es lo que se está aprobando. Recién la senadora Katia González proponía que sea artículo por artículo, pero se opusieron absolutamente todos los cartistas. Entonces ellos están solamente mencionando los capítulos, aprobando, cerrando debate. Ahí está nuevamente sugiriendo una modificación. Es que va a solicitar el cierre de debate el senador Basilio Bachi Núñez. Lo que está ocurriendo es que están aprobando algo que ni ellos mismos conocen. Creíamos que el cartismo por lo menos iba a llegar al día de hoy con esta sesión forzada, segunda sesión extraordinaria, por lo menos poniéndose de acuerdo, pero entre ellos mismos se están contradiciendo. Escuchábamos a Derlis Maidana, quien era el proponente de esta ley, uno de los proyectistas, y se desdecía. Ahora vamos a escucharle de vuelta a él. Están recibiendo llamadas probablemente de diferentes sectores, los senadores. Es por eso que piden de vuelta esa reconsideración a lo que incluso ya habían aprobado, porque están retrocediendo en el tratamiento de los artículos. Mientras tanto, en inmediaciones del Congreso Nacional tenemos estas imágenes que muestran, por un lado, un refuerzo suficiente importante. Mayoría aprobado el capítulo sexto, capítulo séptimo del secreto de las actuaciones. Se concede uso de la palabra al senador Arnaldo Samaniego. Gracias, presidente. Atendiendo que el artículo 31 se presta un poco a confusión, y la gente, algunos críticos, hablan de una suerte de inmunidad para los supervisores, funcionarios de la superintendencia. Quiero plantear una modificación que quedaría de la siguiente forma. Si me permite, voy a leer, presidente. Revisión judicial de las actuaciones durante la intervención de entidades. Las acciones de los funcionarios de la superintendencia y los interventores podrán ser objeto de revisión judicial con posterioridad a la culminación de la intervención por la eventual omisión o desviación en el cumplimiento de las mismas. Ningún funcionario estará exento de responsabilidad por su acción u omisión en el desempeño de sus funciones. Gracias, señor senador. Se concede uso de la palabra a la senadora Yolanda Paredes. Presidente, senador Samaniego, ¿podés repetir el texto que no tenemos nosotros? Sí, una propuesta de ahora es... Y podés repetir para que podamos analizar entonces el texto. Vale. Por secretaría daremos lectura al proyecto de modificación de este artículo. Secretaría. Artículo 31. Revisión judicial de las actuaciones durante la intervención de entidades. Las acciones de los funcionarios de la superintendencia y los interventores podrán ser objeto de revisión judicial con posterioridad a la culminación de la intervención por la eventual omisión o desviación en el cumplimiento de las mismas. Ningún funcionario estará exento de responsabilidad por su acción u omisión en el desempeño de sus funciones. ¿Tomamos la palabra, presidente? Sí, se le concede nuevamente el uso de la palabra a la señora senadora. Bueno, por lo que estoy escuchando acá dice que durante la intervención el interventor no va a tener ninguna responsabilidad salvo cuando termine la intervención, dice. Les recuerdo una vez más que el presidente de la República del minuto cero que jura tiene responsabilidad penal, civil y todas las responsabilidades inherentes al cargo. Nuevamente otorgan la inmunidad al funcionario. Yo lo que no entiendo es cuál lo que es el secreto, qué es lo que pretenden hacer en la intervención que tiene que ser secreta.
Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no se le puede tocar al interventor? ¿A quién le van a poner o qué como interventor? ¿A otro personaje que no tiene título? No sé, le van a poner... ¿A quién le van a poner como interventor que tiene que ser un secreto y que no puede ser tocado bajo ningún sentido hasta que termine la intervención, dice? Y ese es el texto que ahora están proponiendo acá en este recinto. Entonces les vuelvo a repetir, la inmunidad viene pero solapada. Cambiaron los términos porque ahora dice que no es desde el principio sino es desde el final. Es inmunidad al fin. Inmunidad quiere decir que no se le puede tocar al interventor, dice. Y el funcionario público tiene que estar sujeto a control 24 horas del día, cuando está en una función pública y cuando recibe dinero público. Entonces, el argumento de que ustedes hablan de que este proyecto de ley es súper transparente, no existe desde el momento que le quieren dar un secretismo a un funcionario de cuarta categoría que vendría a ser el interventor de cualquiera de las cajas. Entonces, esa teoría de la transparencia que quieren usar, que quiere usar el presidente Santiago Peña, ustedes mismos, sus senadores colorados, son los que echan por el suelo la teoría del presidente de la República. Inmunidad a un funcionario de cuarta, inmunidad que no tiene ni el presidente de la República ni nosotros los parlamentarios. Gracias, señor presidente. A usted, señora senadora, se concede uso la palabra al senador Derlis Maidana. Tomando la preocupación del senador Arnaldo Samaniego, de la senadora Lilian Samaniego, de la senadora Yolanda Paredes, yo creo que es correcto. Entonces proponemos que el artículo 31 quede solamente de la siguiente forma: ningún funcionario estará exento de responsabilidad por su acción u omisión en el desempeño de sus funciones. Hecha la modificación, pongo a consideración voto electrónico. Capítulo séptimo. A consideración. El epígrafe tiene que cambiar eso. Revisión. Responsabilidad. Responsabilidad. Están proponiendo tratar de vuelta, o al menos habían aprobado, ya aprobar, o al menos tratar en general esta ley, y sin embargo estamos escuchando que, por ejemplo, el senador Arnaldo Samaniego proponía cambios en el artículo 31. Seguimos escuchando. El capítulo séptimo. Pasamos al capítulo octavo, régimen sancionatorio. A consideración, voto electrónico. Fiona Aquino, contanos por favor cuántos capítulos quedan por ser tratados. Estamos ya prácticamente en la etapa final, Jenny, porque acaban de tratar el penúltimo capítulo. Esta ya es la parte final. Escuchamos cómo van a nuevamente aprobar esto de manera rapidísima para finiquitar ya y dar vía libre justamente a la utilización de varios fondos jubilatorios. Por aquí está justamente uno de los artículos. Escuchamos lo que ocurre también ahí afuera. Mujeres solas que criamos a nuestros hijos con nuestro sueldo. Por favor, ayúdennos. Ayuden al pueblo paraguayo. Se llenó de delincuentes
solamente hicieron de nuestro Congreso un prostíbulo. Yo no quiero que mi papá... Claudio Genes, vimos que prácticamente se llevaron a todos los dirigentes sindicales que llegaron hasta ese lugar. Totalmente, en estos momentos ya están siendo transportados o trasladados, van a ser trasladados en este vehículo de la Policía Nacional, específicamente de la agrupación especializada. Contando rápido, son aproximadamente de 15 a 20 funcionarios de la ANDE, todos con sus respectivos uniformes de la ANDE, quienes ya van a ser trasladados hasta la agrupación especializada. Entre los detenidos, no en este grupo, hace algunos minutos atrás, incluso fue detenido el propio presidente de Citrande, el señor Adolfo Villalba, quien también fue aprehendido por los efectivos policiales en este duro enfrentamiento. Bien, Claudio, nosotros vamos de vuelta a otro punto del microcentro. Brian Cáceres, hay un herido en ese lugar, contanos por favor. Te escuchamos, Brian. Asimismo, Sara, de aquí una persona, un funcionario, un sindicalista de la Citrande, que se encuentra herido, aparentemente un golpe en la cabeza, también en el brazo. Uno tiene roto el brazo, nos dice aquí uno de los compañeros que está asistiéndole. Miguel H. López, uno de los manifestantes acá. ¿Usted vio que más o menos qué fue lo que ocurrió con el compañero? Bueno, el compañero es del equipo de Citrande que se estaba manifestando. La policía empezó a replegar con carro hidrante, con represión, y en la bataola se produce el apaleamiento, le rompen la cabeza y en los golpes terminan quebrándole también el brazo derecho. ¿Todavía no vino ninguna ambulancia? ¿Alguien hace caso acá? Estamos presionando a la policía que convoque una ambulancia, que ellos debieron haber previsto también si iban a reprimir. Estamos convocando por todos lados y no está llegando la ambulancia. ¿Esto ocurrió en medio de las corridas una vez que empezaron los disturbios? Sí, cuando la policía empezó a perseguir a los manifestantes después de los gases lacrimógenos, se produjo esto. ¿El nombre del compañero? Guillermo Gil, de ANDE. Ahí está Sara, Jenny, el compañero de los sindicalistas aquí justamente, que está herido, se ve golpes fuertes en la cabeza realmente, y también mencionan que incluso el brazo tiene roto en medio de las corridas que se registró una vez que empezó también la represión aquí en la plaza, que hay que mencionar también, empezaron las corridas, esto se trasladó incluso hasta la zona de la calle Estrella, las corridas de parte de los manifestantes perseguidos justamente por los antimotines y también los carros hidrantes de la Policía Nacional. Gracias, Brian. Llegan también otras imágenes desde frente al Congreso Nacional, más detenidos de Citrande. Volvemos al Congreso Nacional, en donde de vuelta está hablando el senador Arnaldo Samaniego. De la reserva del instituto a fin de preservar el valor de las mismas. Las rentas generadas por las mismas serán destinadas a reforzar el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones y a otras que el Consejo de Administración determine. El instituto no concederá préstamo al Estado, ni a los entes descentralizados, ni a las municipalidades. De igual manera, no podrá instrumentar operaciones con bonos o cualquier otro tipo de títulos de deuda emitidos por el Estado paraguayo. Ninguna disposición de la presente ley implica la derogación de la Ley de Acceso a la Información Pública en cuanto a la obligación de publicación de información sin perjuicio del deber de secreto previsto en el artículo 30 de la presente ley. Esa es la propuesta de modificación, presidente, que refiere al artículo 43. Sobre la moción, el vocero de la comisión, senador Derlis Maidana. Sí, presidente. La propuesta del colega yo creo que da claridad y llega a perfeccionar el texto, así que nos allanamos. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Se concede uso de la palabra senadora Yolanda Paredes. ¿Puede, por favor, facilitarme por secretaría el texto que acaba de leer el senador Samaniego? Inmediatamente el secretario general en propias manos le va a hacer entrega, señora senadora. Una aclaración. En este capítulo, en este artículo 43, ustedes metieron derogaciones y también modificaciones
¿Cuál es el texto técnica legislativa? ¿Cómo hicieron acá? Derogaciones y modificaciones juntos. ¿Quién me puede responder eso, presidente de Comisión Legislación? Artículo 43, el artículo se refiere a las derogaciones, no a modificaciones, derogaciones. Se traslada la consulta al senador Derlis Maidana. Sí, presidente. El artículo habla de derogaciones y modificaciones. Y por último, agregamos estas modificaciones solicitadas por el colega Samaniego. Gracias. Sí, senadora. Hasta donde yo entiendo, no se puede hacer en un artículo derogaciones y modificaciones. Ustedes están modificando la ley en un artículo de este proyecto de ley de superintendencia. Hasta donde yo entiendo, esto no es correcto. Deben presentar otro proyecto de ley buscando la modificación del decreto ley 1860 del año 50, que a la vez vuelve a ser modificado por la ley 2/98. Entonces, el artículo 43 debe limitarse exclusivamente a las derogaciones, señores senadores. No podemos modificar a través de un artículo una ley. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que están haciendo. Si atropellan, atropellen con elegancia y estilo. No atropellen de esta manera chabacana. Gracias, señor presidente. Gracias, señor. Perdón, para una moción de orden, senador Galaverna. El punto quiere hablar Maidana y después. Sobre el punto, senador Maidana. Presidente, consultamos acá con los técnicos asesores de técnica legislativa y aconsejan, bueno, en el artículo 43 dejar de lado las modificaciones y en el artículo 44 las derogaciones, conforme al texto que ha sido ya leído por Secretaría y que se va a distribuir. Gracias. Gracias, señor. Senador Dionisio Amarilla, senador Galaverna, se le concede uso de la palabra para una moción de orden. Moción de orden, cierre de debate, presidente. Gracias. Moción del senador Galaverna, suficiente mayoría, aprobado. Vamos a votar el capítulo 9 con las modificaciones planteadas. Voto electrónico a consideración. Pablo. Bueno, de esta manera están concretando entonces, Jenny, ya la última parte de la votación del capítulo número 9. Esto se va a aprobar prácticamente de manera unánime mientras nosotros tratamos de bajarnos para ver cuál va a ser la postura de los opositores que se encuentran justamente ya en la parte de abajo, considerando que solamente Yolanda Paredes fue la única en refutar absolutamente todos los artículos, todos los capítulos que ya en su momento fueron denunciados también como atentatorios de la Constitución Nacional. Estamos con don Pedro Aley, estamos interrumpiendo la señal de ABC TV. Don Pedro Aley, representante de los jubilados, un gusto de saludarle. Bruno Pon le habla, está al aire en ABC Cardinal, le escucha al país. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Quiere hacer una denuncia? Hola, Bruno. Sí, queremos denunciarlo. Los jubilados fuimos reprimidos con violencia, con balines de goma, con gases lacrimógenos. Acá no se respetó nada. Estamos en manos de un poder dictatorial. Estamos en manos de gente que no tiene consideración hacia los jubilados. Estamos refugiados acá en un zaguán al costado de la catedral, algunos con balines en el cuerpo, la mayoría sin poder respirar, mujeres, ancianas. Este gobierno es un gobierno criminal. Tiene que irse cuanto antes. Don Pedro, ¿qué pasó con el gremio, los camioneros, con los sindicatos? ¿Cuál es el movimiento? ¿Qué es lo que está pasando con los gremios, don Pedro?
nos emboscaron. Nosotros la concentración era para mañana, que se iba a tratar en sesión extraordinaria de mañana, después de la ordinaria. Y hoy con toda cobardía, y como gente ruin que es, armaron una mayoría y hoy armaron una extraordinaria después de la extraordinaria. Y ahí metieron como único punto y aprobaron. Esto es una emboscada y una traición. Entonces nos convocamos unos pocos. No tuvimos ni el 10% de lo que vamos a estar mañana, pero la represión fue brutal. Y mañana ¿qué determinaciones tomarían, por favor? Espéreme un segundito, está hablando Celeste Amarilla, don Pedro. Quédese en línea, por favor. A ver. Permanentemente se cerró debate, se cerró debate, se cerró debate. ¿No es mejor quedar en sala directamente a apelar a oradores para tratar de...? Bueno, yo también creo que nosotros nos desordenamos un poco en las decisiones, ¿verdad? Hay que reconocer. Sí, yo era partidaria de quedarme y pelear punto por punto. Bueno, senador, finalmente aprobaron esta normativa de manera autoritaria. Usted había pedido que se esperara más tiempo y al final estuvo para dar el quórum. ¿Cómo quedó finalmente, por favor, la propuesta? A ver, en primer lugar no estoy de acuerdo con usted porque si hay mayoría... Eso no quiere decir que sea autoritaria. Pero autoritario porque cerraron el debate constantemente, ni siquiera podían hablar al respecto. ¿Cómo no va a ser autoritario eso, senador? Mire, el cierre del debate se dio en los puntos que tenían que ver con el tratamiento en particular. Pero usted me preguntó al respecto de mi postura. Mi postura sigue siendo muy crítica hacia el Ejecutivo. El Ejecutivo desperdició desde el 2 de mayo hasta hoy para comunicarle a la gente lo bueno que es esta ley. Este era un arco libre. Hoy le pusimos un arquero al arco y se tuvieron en cuenta todos los puntos que la ciudadanía, que los senadores y que ustedes mismos nos hicieron llegar como sus requerimientos. Me hubiera gustado que se haya hecho este debate por los 7 meses anteriores, pero no se hizo. Yo no soy quien para elegir la tortilla que voy a comer cuando hay una sola tortilla. Es menos es lo que está diciendo Gustavo Leite, senador. Don Pedro Ale, ¿me escucha? Sí, nosotros estábamos refugiados, ahora se retiró ya la FOPE, y los jubilados podemos salir otra vez al sol un ratito. Pero ya sobre la leche derramada, porque esto se está aprobando. Sí, esto ya es un hecho consumado, Ahora va diputado y ya no sé qué va a pasar entre hoy y diputado, porque acá hay gente balineada, hay gente indignada, hoy no llegaron los camioneros, no llegó el Frente Campesino, Frente Nacional Campesino, bueno, no sé qué va a pasar. Yo creo que es un manejo muy torpe acá de Peña, de una crisis importante. Diputados, ¿cuándo trataría según la información que ustedes tienen? Y mira, así como están manejando, a lo mejor mañana ya llaman a una extraordinaria. ¿Y los gremios qué van a hacer? ¿Ustedes qué van a hacer? Y vamos a agruparnos también, así como se está reagrupando ahora la FOPE y la policía para volver a la carga. Vamos a agruparnos y vamos a continuar con nuestros cuestionamientos sociales y con nuestro cuestionamiento al proyecto de ley que es inconstitucional, que está mal y es un atentado a la libertad. ¿Hay sindicatos o sindicalistas que están afín a lo que es el gobierno de Peña en cuanto a esta situación? Bernardo Rojas, Sonia Leguizamón y otros crápulas como Héctor Hernández y algunos que van a tener que hacerse responsables de todo esto. Aldo Smith y otros más acá que me están pasando los nombres. Don Pedro, ¿quiere agregar algo más, por favor, si es tan amable? Nada, que... Tengo pena por mi país, como jubilado, tengo pena por mi país, tengo pena por el presidente que tenemos, falta total de virilidad y de hombría, incapaz de sentarse a discutir, mandándonos la FOPE a los jubilados, así de simple. Gracias, don Pedro, muy amable. Adiós, Pedro Aley, vocero de los jubilados del Instituto de Previsión Social, llamaba a ABC Cardinal para hacer esta denuncia. Entonces, seguimos con el audio de ABC TV, por favor. Muy agitados aún los manifestantes. Acaba de intentarse una negociación con la Policía Nacional para poder avanzar hasta una cuadra antes del Parlamento, pero los manifestantes decidieron quedarse acá porque decían lo que buscan aquí es encerrarnos entre dos grupos de policías. Entonces, por ello es que decidieron quedarse más que nada aquí. También están denunciando los manifestantes que hay algunos de los sindicalistas, los manifestantes que fueron apresados. Vamos a escuchar lo que está mencionando. Frente a la comandancia vamos a quedarnos hasta mañana o hasta pasado mañana si no la liberan a nuestros
compañero. Exigimos que nos liberen. ¿Cuántas personas fueron las que están detenidas? 8 son. El secretario general de Citrande. El secretario general. Adolfo está detenido. Bueno, confirma también que el secretario general de Citrande sería una de las 8 personas detenidas. Jennifer, y acá cada vez va llegando gente porque este es el punto de concentración. En un momento dado quisieron concentrarse frente al Panteón de los Veres, pero finalmente decidieron mantenerse aquí en la plaza y ahora hay movimientos nuevamente de parte de la Policía Nacional que está alistándose nuevamente al parecer para continuar aquí con todo lo que es este momento tenso ya en la manifestación. Bien, igual vemos que las personas van llegando hasta este lugar. Claudio Genes también desde otro punto de mediaciones del Congreso siguen apresando a los dirigentes, especialmente del Citrande. Te escuchamos, Claudio Genes. Bien, esto ocurre a esta hora. Estamos con 2 equipos en la misma cuadra porque se han concentrado bastante después de esta primera represión de hace aproximadamente 40 minutos, Pablo. Exactamente. ¿Qué poder de convocatoria tienen las centrales sindicales, los trabajadores, los jubilados que rápidamente se acercaron hasta las inmediaciones del Congreso Nacional? El punto que estamos viendo ahora es Independencia Nacional y Chile. El Paraguayo Independiente y Chile, concretamente. Paraguayo Independiente y Chile. Ahí estamos Llega viendo a diputados el equipo del presidente de la República, la vemos a Lea Jiménez y al propio ministro de Hacienda. Sí, escrachándole el diputado Raúl Benítez, escrachándole al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, Lea Jiménez, ahora en la bancada A del Partido Colorado. Esto es en Cámara de Diputados. Vamos hasta la Cámara de Senadores. Está hablando el líder de la bancada cartista, Bachi Núñez. Buena para los jubilados, para los que se van a jubilar, para los pensionados. Con esto yo creo que no vamos a tener control, vamos a tener en el sentido de la gente va a tener control de las cajas en un artículo, ¿con quiénes? Con los jubilados, con los trabajadores organizados. Desde el 2016 este proyecto de ley se está tratando. Ni siquiera los senadores que estaban hubo una reunión, no sé, probablemente no pudimos llegar a todos, pero se llegó a la mayoría y yo te puedo decir que se está haciendo lo correcto. 2.300 millones, 2.300 millones. ¿Me vas a preguntar sobre la caja o sobre la represión? Las dos cosas le puedo preguntar. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la represión, sí estoy de acuerdo con que la caja tiene que ser supervisada, controlada, para que más de 1 millón de paraguayos puedan jubilarse. Para que una casa de... Usted pidió en reiteradas ocasiones el cierre de debate. ¿Por qué no permitió que pudieran hablar al respecto los opositores? Yo no sé si ustedes no se acuerdan, en la sesión pasada me tocaba a mí hablar, no dejaron sin quórum. Eso no es dictatorial, dejar para escuchar entonces precisamente qué propuesta tenemos. ¿Les devolvió el favor entonces? No, es una salida parlamentaria que está en el reglamento interno donde uno pide cierre de debate o cierre de lista de oradores. En este caso pedimos cierre. Cambios en los artículos, ellos no plantearon nada, es una oposición destructiva y sabemos quiénes son. Entonces, nosotros venimos a hacer bien las cosas y si en la Constitución Nacional, en el artículo 95 está que se tiene que hacer una ley para controlar las cajas, estamos cumpliendo con la Constitución. ¿Quiénes están en contra de la Constitución? Los que no querían que se apruebe esta ley. ¿Cómo quedó en esta modificación que se planteó? Creo que lo más importante y que le preocupaba es el artículo donde dice literalmente de que los fondos del Instituto de Previsión Social no serán... La libre expresión es un derecho. Así es que salieron los congresistas, Pablo, hasta los manifestantes. Escuchemos lo que dicen. Habla Esperanza Martínez. Vamos a ver a los heridos, vamos a interiorizarnos, porque hay que respetar la democracia. No queremos más dictadores en el Paraguay. Hay personas heridas, incluso senadora aún. Vamos a interiorizarnos de toda la situación. Senadora Esperanza Martínez, entonces están dirigiéndose para poder intentar buscar de alguna manera liberar a las 8 personas que están detenidas aquí en la comandancia de la Policía Nacional, según nos mencionaba ahí. Está acompañada de del contingente de otros senadores opositores, entre ellos Katia González, Eber Villalba, Rafael Filisola, entre lo que pudimos divisar aquí rápidamente. Me dicen también que podrían ser más incluso las personas que están detenidas, rondando incluso las 20. ¡Citrande!
Bueno, esto ocurre en la comandancia misma, Pablo, a esta hora, con presencia de los parlamentarios que van acercándose también a ese lugar, un número importante de dirigentes que fueron llevados. Exactamente, 8 detenidos, según los sindicalistas de Citrande. Ahí le estamos viendo justamente a Rafael Filisola, Eber Villalba, líder amarilla, estos dos últimos senadores liberales, también al senador de Yo Creo. Están conversando con los jefes policiales. La idea es visitar a los detenidos y lograr rápidamente su liberación, teniendo en cuenta que el Código Penal señala que solamente por 6 horas se le puede detener a una persona y después ya se tiene que hacer una causa o liberarlos directamente. No hay una causa verdadera, no hay un motivo legal para privarlos de su libertad. Por una manifestación no se lo puede hacer, al menos que estén armando disturbios públicos, que es lo que no vimos nosotros a través de nuestras cámaras. Así es que están tratando de liberar 8 detenidos, entre ellos secretario general de Citrande. Seguimos escuchando lo que ocurre en ese lugar. Vemos a los altos jefes de la policía también allí. Que abra la puerta inmediatamente a esta gente que estaban haciendo uso a la manifestación legítimamente garantizada en la Constitución Nacional. Y esta aprehensión es ilegal, arbitraria, por supuesto se tiene que liberar inmediatamente. ¡Vamos a la dictadura, Gonzalo! Que la policía abra la puerta de la central. Tiene que abrir la puerta, tiene que recibir a los senadores. Ahora mismo, Méndez. Tiene que recibirle a los senadores. Pero parece una vergüenza, señor. Esto es una vergüenza. Tenemos jodidos los senadores fuera. Marado que venga senador entonces. Colorado, hijo de puta. Ustedes son servidos. Cartista de mierda, carajo. Ahora mismo, Méndez. Un ratito, señores. Un ratito. Vemos que hay una comunicación que están recibiendo a esta hora los jefes de alto mando de la Comandancia de la Policía Nacional, y también hay una publicación de la acción sindical clasista en este sentido en torno a los presos, Pablo. Exactamente. La acción sindical clasista señala en su red social: Urgente Citrande anuncia que para las 13:30 no liberan a los compañeros detenidos, van a liberar a los operarios de las estaciones, subestaciones e incluso la represa de Acaraí. Entonces, atención, reiteramos, urgente. Citrande anuncia que para las 13:30 horas, si no liberan a los detenidos, entonces liberarán a los operadores de estaciones, subestaciones e incluso la represa de Acaraí. En estas condiciones no existen garantías, es por eso que vemos que los parlamentarios están muy de cerca. Hicieron un golpe en el Congreso Nacional porque realmente no se abrió el debate a la ciudadanía, al sector involucrado en estos cambios que propusieron, ni ellos mismos entendían lo que estaban aprobando, Pablo. Correcto, incluso en algún momento parece que el Ministerio de Economía quería hacerle un curso rápido a los propios cartistas. Sí. Porque varios de ellos entraron en contradicciones durante el debate. Deli Mayana decía una cosa, un sector cartista decía otra cosa, Bachi Núñez decía una cosa, y algunos obviamente callados, porque tenían la orden superior, evidentemente, de aprobar todo lo que se trataba en ese momento. Por eso es que Yolanda Paredes dijo: yo no voy a abandonar esta sesión, aunque voy a dar el quórum, pero yo tengo que decirle en su cara a ustedes: esto es un atropello. Sin debate se aprueba un proyecto de ley que puede tener consecuencias catastróficas para el país. Y una sesión extraordinaria increíble. Segunda sesión extraordinaria en el día también, Pablo, que comúnmente esto no ocurre. Correcto. Entonces, por eso llama poderosamente la atención que a tambor batiente se quiera aprobar un proyecto sin debate previo, sin consultas verdaderas a los sectores involucrados, que especialmente son los trabajadores, incluso un despliegue policial. O sea, esto fue bien pensado para que se apruebe ya a tambor batiente un proyecto así, que reiteramos,
puede tener consecuencias económicas y sociales muy graves. Lamentablemente, día histórico, hoy 12 de diciembre, puede ser el fin del Instituto de Previsión Social y de las cajas jubilatorias en el país si no se administran como corresponde. Escuchamos lo que ocurre en zona de la comandancia. Ahora ingresaron, después de mucho rato que le estuvieron esperando acá, ingresaron. Y necesitamos que pasen los dirigentes sindicales. Quiero hacerme cargo de lo que vamos a decir como sindicato organizado que somos. Y que escuche bien el presidente de la República, el presidente de la ANDE. Si nuestros compañeros no son liberados para las 1:30, nosotros vamos a retirar nuestros operadores de las estaciones y sus estaciones y nos vamos a garantizar el servicio para todo el Paraguay. Le hacemos responsable a Santi Peña y al ingeniero Félix Sosa si esto no se soluciona y se libera a nuestros compañeros. Hasta las 1:30 vamos a guardar y vamos a operar para que nuestros compañeros solidariamente abandonen su puesto de trabajo y dejemos sin garantía el servicio de energía en el Paraguay. Tus compañeros dicen qué necesidad había de reprimir cuando ya sabían que tenían la mayoría. La represión se dio inclusive cuando llegamos al Parlamento. Ya resolvieron en general y ahí empezó una represión tremendamente asquerosa de la Policía Nacional. Me recuerdo tantas luchas, igual caso de aquella de la APP, aprobaron y después nos reprimieron. Es la misma Policía Nacional que le reprimió al pueblo que viene a reclamar legítimamente que la ley de la superintendencia tiene que haberse hablado entre todos y esperar un momento oportuno para que pueda meter. No Ahora que se va a la Cámara de Diputados esto. En la Cámara de Diputados se va ahora y ahí nos va a encontrar los trabajadores unidos. Nos va a encontrar en la calle. Ya no nos van a madrugar. Hoy suspendieron una sesión extraordinaria donde se tenía que tratar temas importantes. Suspendieron esto porque están locos por aprobar la ley de la superintendencia. Están locos, no sabemos por qué. Se presentó el 23 de noviembre este proyecto de ley. No hubo audiencia pública, no hubo nada y trataron y sancionaron hoy en la Cámara de Senadores. Nos preparamos para la Cámara de Diputados. Y de vuelta decimos, libérenle a nuestros compañeros luchadores o si no, no nos hacemos cargo de la situación de la energía en el país. Dirigentes de Citrande y civiles que están acá que vinieron a defender la causa y no vamos a permitir que esto pase. Se les tiene que liberar a todos porque somos activistas sociales, somos luchadores por la patria. ¡Viva la República de Paraguay! Bien, la advertencia que hace Citrande, estamos hablando del sindicato, uno de los sindicatos más poderosos dentro de la función pública, Pablo. Correcto, y no es cualquier sindicato el que está ahí en la comandancia de la policía, Citrande, que es un sindicato muy fuerte, organizado y que está en un punto clave dentro del Estado paraguayo. De hecho, estamos a menos de media hora de que se cumpla, digamos, la advertencia, en el sentido de que no van a garantizar la provisión de energía eléctrica y ese plazo vence a las 13:30. Antes de las 13:30 tienen que liberar a los 8 detenidos que, dicho sea de paso, están reunidos en estos momentos con varios senadores de la oposición como Rafael Filisola, Eber Villalba, líder amarilla, el senador Yo Creo, Rubén Velázquez y Esperanza Martínez, por supuesto, está también ahí presente. Están dialogando con los jefes policiales para lograr de alguna manera la liberación de los 8 detenidos. Mientras tanto, un grupo importante de sindicatos se encuentran ahora en la comandancia de la Policía Nacional. Hay en realidad mucha incertidumbre por lo que puede ocurrir después. Decían, no nos van a madrugar más
en la Cámara de Diputados, cuando este proyecto, obviamente con mucha velocidad, va a ir hasta la Cámara de Diputados. Hoy fue aprobado en menos de una hora, un proyecto que fue presentado el 23 de noviembre pasado. Y veíamos de qué manera sonriente y sin ningún tipo de escrúpulos llegaban los miembros del Ejecutivo hasta ese lugar a reunirse en la bancada de Honor Colorado junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y también Lea Jiménez. Claro, que son los arquitectos de este proyecto de ley que está siendo impulsado fuertemente. Recordemos, para aquellas personas que dicen, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es lo siguiente, que este proyecto de ley habilita a que el Poder Ejecutivo eche mano a los fondos jubilatorios, específicamente IPS. Hay 8 cajas en todo el país, la única que interesa es la IPS, las 7 cajas restantes están fundidas, para llamarlo de alguna manera. Entonces necesita recursos el gobierno de Santiago Peña para cumplir con todo lo que necesita cumplir. Hoy no tienen plata, la única plata que les queda es la de los jubilados de IPS. En contraposición, el presente y el futuro de los jubilados y asegurados está ahora ingresando a una tormenta, a una especie de ¿qué va a pasar el día de mañana? Porque esto sería ya prácticamente dejar que dispongan de los fondos de las diferentes cajas, y veíamos por qué también precisamente, por ejemplo, los funcionarios públicos están tan preocupados. Incluso los críticos más férreos a este proyecto decían se avisora un panorama muy parecido a lo que ocurrió en la época de Carlos Menem en la Argentina. De hecho, esta tarde van a hacer anuncios importantes en Argentina, ya con el gobierno de Milei, pero para que tengamos una dimensión de lo que fue aquella crisis terrible de los 90, Carlos. Exactamente, por supuesto. Tenemos ejemplos cercanos y trágicos. ¿Por qué la Argentina está ahora en la situación? Nosotros nos preguntamos, un país tan rico llegó a esta situación. Bueno, por este tipo de casos. Por este tipo de casos. Así empezó la crisis en Argentina, tocando los fondos jubilatorios, que obviamente es cierto, el senador Gustavo Leite hablaba con mucha razón. Hoy las cajas jubilatorias están jugando arco libre. Hay muchos clanes que se apoderan de las cajas y hacen lo que quieren. Eso es cierto, se necesita una superintendencia, pero por supuesto que se necesita. Ahora, si le quitamos el proyecto, el hecho de que puedan tocar los fondos jubilatorios ya no tiene sentido, con lo cual uno empieza a dudar que cuál es el verdadero objetivo del proyecto. ¿Cuidar las cajas jubilatorias o meter mano a su tesorería? Exactamente. Seguimos nosotros en inmediaciones del Congreso. Algunos de los compañeros ya están también. Vamos escuchando lo que ocurre en ese lugar mientras siguen las negociaciones. 15 minutos. En 15 minutos acaba el plazo que dio Citrande al gobierno para que liberen a los dirigentes. Estamos también con Marcelo Rodas desde ese lugar, compañeros que van moviéndose en inmediaciones porque se ha focalizado la información en ese sitio. Nosotros escuchamos a Marcelo. Sí, estamos aquí frente a la comandancia. En este sentido siguen las negociaciones aquí. Algunos funcionarios de la ANDE, sindicatos, quieren ingresar aquí, algunos representantes sindicales, para acompañar a sus compañeros que están presos en este momento. En este sentido están aquí frente a la comandancia todavía. Esas son las negociaciones que se están dando en algún momento. Por momentos también efectivos policiales piden que retrocedan aquí los manifestantes para eventualmente acceder a esto. Se da el tire y afloje correspondiente. Eso es lo que se está dando en estos momentos. Recordemos que son más de 20 los funcionarios de la ANDE que están detenidos. Entre ellos está el secretario general también del sindicato, Adolfo Villalba. En este sentido también esa es la situación que se está dando. Siguen intentando ingresar aquí algunos representantes también que tienen fueros sindicales aquí hasta donde están los detenidos. Por el momento la policía está negando esto. Esta es la situación que se sigue viviendo. Obviamente también el resto de los manifestantes, funcionarios de la ANDE, los integrantes del sindicato de Citrande, que se van llegando también aquí frente a la comandancia para continuar con esta situación. Eso es lo que se está dando por el momento aquí frente mismo a la comandancia nacional. Bien, gracias Marcelo. Pablo, tenemos conferencia de prensa. Del senador Derlis Maidana, vamos de vuelta hasta el interior del Congreso Nacional. Habla el senador Derlis Maidana. Y se logra presentar este nuevo proyecto. Este nuevo proyecto que se pretendía votar en la sesión pasada, ustedes saben que quedó sin quórum, y
en el día de la fecha sí pudimos tener el quórum necesario para la aprobación con la versión de la Comisión de Legislación. El texto que hoy se estudió ya tenía en forma electrónica y cada senador tenía para estudiar desde antes de ayer, o sea, desde ayer, que ajustamos las últimas modificaciones. Y se tomó casi todas las modificaciones sugeridas principalmente por los trabajadores. Les vamos a distribuir una copia de cómo queda el texto, pero esencialmente quiero detenerme en la última parte del artículo 1, donde dice: la dirección y administración general de las entidades de jubilaciones y pensiones se regirá por las disposiciones establecidas en sus respectivas cartas orgánicas, estatutos y demás disposiciones y normativas aplicables. Se deja claramente que las cajas van a administrar los recursos, estas 8 cajas. ¿Cuáles son las 8 cajas? Hoy quisieron excluirle a Cajubi y habrán visto que yo me opuse, por indicación también de mucha gente del Poder Ejecutivo. La caja del IPS, la caja de la Administración Nacional de Electricidad, la caja de jubilado personal municipal, caja de Seguro Social y empleados ferroviarios, jubilaciones y pensiones de Itaipú, la Cajubi, de bancos y afines, de la caja parlamentaria. Otra gente también quería excluirle, yo me opuse también, conforme al artículo 95 de la Constitución Nacional, que habla de que tanto las entidades de jubilación públicas, privadas y mixtas podrán ser controladas por esta superintendencia. Luego, otro punto de discusión fue el artículo 11, de que no se podría dar préstamos a los afiliados. Entonces, se habla del artículo 10, dice que las entidades de jubilaciones y pensiones pueden otorgar préstamos a sus afiliados, jubilados, pensionados, conforme a sus respectivas cartas orgánicas. O sea, que si Juan Pérez, funcionario jubilado de Cajubi... Vemos que el senador Derlis Maidana está haciendo un repaso de lo que han aprobado y lo vemos bastante confundido también, incluso explicando lo que acaban de aprobar en el Congreso Nacional a los golpes prácticamente. Escuchemos lo que ocurre en frente mismo a la comandancia. A la comandancia de la policía, así mismo, que cada vez se congrega más gente, entonces vamos a escuchar qué está pasando ahí. Informar una. Si aquí hay un dirigente que se está dirigiendo a todos los presentes, en este caso a los manifestantes, con relación a todo lo que está pasando. Le decimos a todos y agradeciendo a los medios de prensa que están presentes acá, que el tiempo que hemos dado se está agotando. Se está agotando. Hasta 10 minutos. Nosotros somos una organización responsable y vamos a dejar el sistema sin el control de nuestros compañeros que están garantizando el servicio hasta ahora. Exigimos a las autoridades nacionales que liberen a nuestros compañeros. Si no liberan a nuestros compañeros, vamos a operar nosotros porque sabemos cómo operar. Ahí están saliendo nuevamente los legisladores que habían ingresado aquí, Katia González, Esperanza Martínez y demás. Vamos a escuchar un poco también que van a explicar aquí ante todos los manifestantes la comitiva de parlamentarios que había ingresado aquí hasta este lugar. Vamos a acercarnos. Estamos tratando de llegar aquí. No me vayan a empujar. No me vayan a empujar. No, yo no. Vamos tranquilizando. Levántense ahí. Se acaba el plazo, Pablo. Exactamente, estamos a 7 minutos. Ahí ya salieron los legisladores de la oposición. Está haciendo uso de palabra, la senadora Katia González.
Katia González va a hacer uso de palabra. Bueno, nos reunimos con el comisario que está a cargo acá de la comandancia. Nos informaron que hay 15 personas privadas de libertad y que en este momento no se encuentran en este lugar. Ahora, junto con el senador Eber Villalba, líder amarilla, Esperanza Martínez, Pacobal Ledesma, Rubén Velázquez y Raúl Benítez, el diputado, vamos a irnos hasta la agrupación especializada donde ellos están privados de su libertad. Solicitamos nosotros las explicaciones del motivo por el cual se produce esta aprehensión que consideramos ilegítima, ilegal, violatoria de una garantía constitucional que es el derecho a manifestarnos y a expresarnos libremente. Sin embargo, han dicho de que esto va a pasar a Fiscalía. Y eso es realmente para nosotros irregular. Es irregular teniendo en cuenta de que no existe un acta y un solo elemento que vincule a los compañeros privados de su libertad con un hecho irregular. Hacemos un llamado a las fuerzas vivas de la sociedad para estar alertas. En este momento, según nos informó el diputado Raúl Benítez, el ministro de Economía está en la Cámara de Diputados. Quiere decir que mañana se quiere tratar, o en estos días se quiere tratar ya la segunda vuelta de este proyecto de ley que hoy obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Ustedes fueron testigos de esta emboscada criminal. Y esto no se hace. En una república la gente tiene derecho a saber qué va a tratar su Congreso. Entonces queríamos informarle que vamos a trasladarnos hasta la agrupación especializada para que ustedes también organicen a sus compañeros. No se debe ver. ¿Puede saber el estado de salud de los detenidos, senadora? Claro, totalmente. Ellos no nos informaron cuál es el estado de salud. Hoy ahora mismo nos vamos a verificar sobre su estado de salud. Heridos también. Sí, señora. Sí. Estamos tratando de interiorizar. ¡Mucha fuerza, compañeros! ¡Fuerza! Ahí están los legisladores, entonces se dirigen ahora a la agrupación especializada donde están los detenidos. En este sentido va a cerciorarse. Decía la senadora que no fueron informados acerca del estado de salud de los más de 20, decía ella 15 aproximadamente que se encuentran en ese lugar. Así que va nuevamente esta comitiva de parlamentarios opositores a cerciorarse acerca del estado y de tratar también de estar mediando por la liberación de los mismos. Esa es la situación que se está dando aquí en la Cámara de Senadores. Gracias, Marcelo. Zona del Congreso Nacional y también allí en la comandancia. Finalmente ahora nos enteramos que son 15 y no están en ese sitio, Pablo. Exactamente, no son 8 finalmente, sino 15 los detenidos dirigentes de Citrande. Esto parece un secuestro policial. Totalmente. En teoría le dijeron que estaban en la comandancia de la policía, ahora aparentemente están en la agrupación especializada. Entonces, y la senadora no pudo responder en qué estado de salud estaban, porque obviamente no le vieron a los detenidos. No saben en qué situación se encuentran, pero los jefes policiales le dijeron que van a ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado. Quiero ver qué cargos le van a poner a los manifestantes que están siendo detenidos. Lo cierto y lo concreto es que un grupo de legisladores, todos de la oposición, se están yendo, inclusive José Pacobal Ledesma, el senador liberal quien no participó de la sesión. No le estamos viendo a los 4 senadores liberales que dieron el quórum pero que dijeron que están en contra del proyecto. No le vemos a Dionisio Amarilla, por ejemplo, manifestándose con los sindicalistas, a Noelia Cabrera, Hermelinda Alvarenga, Edgar López. No le estamos viendo a ellos porque en teoría ellos dijeron que estaban en contra pero del dieron proyecto de ley, pero dieron quórum, ¿verdad? Por un lado. Exactamente. Y ya el Partido Liberal anuncia sanciones para ellos después de lo que ha sido también esto que consideran una traición al pueblo. Era la última fotografía que enviaba uno de los líderes de Citrande. Decían: nos van a sacar el celular. De esta manera están operando, ya dieron el golpe en el Congreso, fueron por los dirigentes sindicales,
no dan información de dónde están presos, todo el tinte dictatorial hasta este momento, todo el manejo del gobierno, Pablo. Exactamente, parecía ya superada esta etapa dentro de nuestra democracia, pero estamos volviendo a vivir momentos muy tristes, cuando se le llevaba a los detenidos políticos a un rumbo desconocido. Claro. Y después lo encontramos en situaciones en realidad lamentables. De hecho, estábamos viendo a un sindicalista que estaba en la calle, que él decía que tuvo un golpe muy fuerte, supuestamente o aparentemente, así como se estaba quejando, una fisura en uno de los brazos, tenía un golpe en la cabeza, de vuelta, golpes en la cabeza. Una pena realmente. Si el gobierno de Santiago Peña, que es de Colorado cartista, ahí estamos viendo justamente, estas no son imágenes de Venezuela ni de Nicaragua, esto es en Paraguay, 12 de diciembre del año 2023, policías como en aquellos tiempos de Alfredo Stroessner o como de Horacio Cartes en aquellos momentos de la enmienda Omau, persiguiendo a manifestantes que se oponen al proyecto de ley, que finalmente reclamos muy legítimos, porque finalmente se les descuenta obligatoriamente de sus salarios, van a un depósito y el gobierno va a poder manotear esos fondos para financiar no sabemos qué cosa. Volvemos hasta el Congreso Nacional. Allí estaba dando una conferencia de prensa hace minutos nada más, también Derlis Maidana, tratando de explicar lo inexplicable, Pablo. Derlis Maidana quiso de alguna manera poner paños fríos a toda esta candente situación y trató de sacar en limpio un poco lo que se estaba discutiendo. Incluso hasta su propuesta fue rechazada. Él quería que se le vuelva a incluir a Cajubi dentro de las 8 cajas cuando se había excluido. Ya lo dijo el propio presidente Beto Velar, su propuesta es temporánea. No sabemos cómo quedó finalmente. Cada uno tiene una versión de un texto aprobado hoy. Lo que da a las claras es que ninguno de los legisladores tenía un proyecto en realidad original, con copias, nadie entendía qué estaba pasando. Bien, se acabó el plazo que dio Citrande para que sus dirigentes sean liberados, al menos desde la acción sindical clasista. Esto era lo que anunciaban, ya liberar al menos todas sus subestaciones con sus operarios, incluso lo de Acaral. Vamos hasta Celeste Amarilla, la senadora liberal, quien está haciendo declaraciones en estos momentos. De manifestarse de una forma pacífica, porque no pacífica sería agredirle a alguien. Ellos no le agredieron a nadie, no hay gente armada, las bombas 3x3 es lo menos que se puede hacer en una manifestación. Así que le hice un pedido formal a la plenaria y en su representación al presidente del Congreso que arbitre la libertad de estos 18 o más ciudadanos, y bueno, prometió que sí. Recién decía Derlis Maidana que es potestad del Ministerio del Interior y de la Policía poner orden en las calles. Cuando le consultábamos por un manifestante que estaba parado y fue rodeado por 10 policías y golpeado salvajemente, él dijo ya que venía a explicar el proyecto de ley. ¿Cómo califica todo lo que ocurrió hoy, senadora? Tanto el comportamiento de sus colegas, los legisladores oficialistas, como actuando con la ciudadanía. Celeste Amarilla hablando, ellos Fiona. Están acostumbrados al orden. Y el orden se refiere a recibir órdenes. Ellos están acostumbrados a eso, yo no. El pueblo tiene derecho a manifestarse. Es el único derecho que no se le tiene que sacar. Se pueden hacer muchas injusticias acá, pero ellos tienen el derecho de manifestarse como lo hicieron. Y ellos no han cometido ni un desmán que pueda necesitar el uso de la fuerza. Ahí no había nadie indefenso a los que ellos estaban violentando. Ellos estaban, yo he visto, ellos estaban manifestándose y tirando bombas 3x3, que en Navidad se tira 200.000 veces más que esto. No hay gente armada, no se le hizo daño a ninguna persona ni al edificio del Congreso. Fue absolutamente desmedido que la policía tire gases lacrimógenos o les golpee y mucho menos les aprese. Absolutamente desmedido, innecesario e infundado. Ahí no había una población sufriendo los efectos de la manifestación, ni siquiera cerraron las calles. Esto es a lo que nos tienen acostumbrados desde la época de Stroessner hasta ahora, a reprimir cuando el pueblo tiene derecho a manifestarse.
El pueblo tiene derecho a manifestarse, el pueblo tiene derecho incluso constitucionalmente a accionar contra sus autoridades. El pueblo nos puso acá, el pueblo nos debería poder quitar. Como no le damos ese derecho de quitarnos, por lo menos que se manifiesten. De ninguna manera puedo tolerar afirmaciones de Maidana diciendo que había que poner orden. El orden se necesitaba poner acá, en la sala. Cuando esperaron que vengan algunos senadores para tener quórum, porque nosotros salimos y no tenían quórum. El orden no se puso acá. Gracias. Las palabras entonces de la senadora Celeste Amarilla, quien está condenando esta represión policial que se está registrando en las afueras del Congreso Nacional. Ya lo decía ella, la ciudadanía tiene el derecho a manifestarse, el pueblo nos puso acá y ellos tienen el derecho a manifestarse en contra de estas disposiciones que se están dando aquí en la Cámara Alta del Congreso. Criticaba férreamente incluso la postura del senador Derlis Maidana, quien anteriormente había dicho que necesitaban poner orden en las calles y que el Ministerio del Interior tiene las atribuciones para tomar estas medidas, atendiendo a que ya tenemos a 15 detenidos de momento ante todas estas manifestaciones que se están dando aquí en inmediaciones de la sede legislativa. Gracias, Fiona Aquino. En un momento volvemos contigo. Vamos rápidamente hasta la Cámara de Diputados con Sergio Requín. Buenas tardes, Sergio. Sí, buenas tardes, compañeros. Precisamente aquí en la bancada de Honor Colorado, porque Carlos Fernández Valdovinos, en este caso, ministro de Economía y Finanzas, llegó hasta la bancada de Honor Colorado para hacer el diálogo correspondiente respecto a lo que sería esta iniciativa, a este proyecto de superintendencia de pensiones y jubilaciones. Lo contradictorio o lo paradójico en este caso es de que se hablaba de consenso, se hablaba de que todos los sectores escuchaban o iban a escuchar al menos lo que sería este diálogo, en lo que sería la ley de superintendencia. Sin embargo, Carlos Fernández Valdovinos únicamente se reunió con representantes de Honor Colorado, la bancada que está apoyando este proyecto de ley. Hay que tener en cuenta también, minutos antes de que ingrese el ministro de Economía, el diputado Raúl Benítez del Encuentro Nacional escrachaba prácticamente al ministro de Economía antes de su ingreso, diciendo de que precisamente no había consenso, no había diálogo y ni siquiera se abría al debate entre todos los sectores en lo que hace a esta ley de superintendencia. Nosotros seguimos aquí para ver si logramos dar con el ministro de Economía a la salida de esta reunión, para ver también por qué se dio esto, por qué no se da un diálogo amplio entre todos los sectores, teniendo en cuenta incluso que ya se dieron movilizaciones y de gremios que también solicitaban un mayor diálogo, una mayor apertura. Y esto ya aprobado en Cámara de Senadores. Veremos cómo continúa entonces desde lo que sería Cámara de Diputados. Bien, en un momento volvemos contigo, Sergio Resquín. Se acabó el plazo, escuchamos lo que dicen los sindicalistas, Pablo. Exactamente, 13 horas con 36 minutos. Buenas tardes, Brian Cáceres. Ya no hace ni 5 meses que es presidente de la República y le va a tener dentro de poco a todos los ciudadanos honestos en la calle. No hay que descartar, compatriotas, que hagamos un Congreso unitario y en ese Congreso unitario decidamos una huelga general y por qué no también buscar, Dios no guarde, un mazo paraguayo en el Paraguay. Tenemos que estar preparados, compañeros. Van a aprobar esta ley que posiblemente, como el gobierno recibió sin dinero, quieren usar los fondos jubilatorios. Compañeros y compañeras, aguantemos. Nosotros vamos a empezar a cumplir nuestra promesa. Vamos a empezar a invitarle a nuestros compañeros operadores de las estaciones y subestaciones del área metropolitana que se retiren de su puesto de trabajo. ¿Hasta qué tiempo va a ser esto? Necesitamos
Necesitamos que nuestros compañeros sean liberados y luego volver a conversar. Tenemos compañeros que fueron brutalmente agredidos, están con heridas, no están siendo atendidos y necesitamos que el procurador, el defensor del pueblo, pueda liberarle a nuestros compañeros y que nosotros le hagamos a revisar para luego denunciar a la Policía Nacional esta miserable actuación de ellos. Compañeros y compañeras, a seguir sosteniendo. Le decimos a nuestros compañeros operadores, área metropolitana, empezamos a abandonar nuestro puesto de trabajo. Seguimos garantizando el servicio, pero si sale un alimentador fuera de servicio, vamos a ver el momento de volver a normalizar. Muchas gracias a todos. Menciona entonces uno de los sindicalistas de Citrande allí. Entonces, luego de esta delegación que se trasladó hasta la zona de la agrupación, está encabezada por legisladores y también algunos de los sindicalistas, luego de la detención de 15 de estos sindicalistas en medio de esta situación que se dio la manifestación y también las represiones de parte de la Policía Nacional. No descartan ir a una huelga general y a más corto plazo tampoco algún tipo de medida como un apagón general de parte de la ANDE. Muy bien, muchísimas gracias, Brian Cáceres. Entonces, como estaba diciendo, el Congreso Unitario se podría reunir de tal manera a convocar una huelga general, mientras estamos viendo en imágenes justamente los dirigentes de Citrande detenidos. Son 15 en total, estarían en la agrupación especializada. Ahí un grupo de legisladores fue a visitarlo y a conocer su estado de salud. Estamos viendo las fotos que fueron tomadas y levantadas por ellos mismos. Y como decía también el dirigente de Citrande, advirtieron que probablemente se pueda repetir esto del marzo paraguayo, una situación bastante trágica y difícil que está en nuestras páginas, que como decíamos, parecía todo esto muy lejano, ya estaríamos hablando de otras cuestiones, en teoría teníamos que ya estar mejor, pero estamos viviendo estas tristes imágenes que en realidad reflejan un gobierno autoritario, el de Santiago Peña. Bien, y escuchábamos claramente, el gobierno quiere disponer de estos fondos porque no calza el presupuesto del próximo año y aquí se ve lo que ha sido también la mentira de la propuesta electoral del Partido Colorado, porque sabían perfectamente en qué condiciones estaban las arcas del Estado y ellos salieron nada más y nada menos que con ese eslogan, el vamos a estar mejor. Sin embargo, no les cierra, no les calza un presupuesto que por el momento ha sido incluso también un presupuesto manejado y aprobado por los propios cartistas, Pablo, porque recordemos que incluso ignoraron las directrices que había dado la Comisión Bicameral de Presupuesto. Correcto, pasaron por encima todas esas recomendaciones técnicas, incluso el Congreso Nacional aprobó aumentos que en realidad desoyeron al Ministerio de Economía, pero como tenían un electorado y tenían que cumplir con las promesas electorales, entonces aprobaban a rajatabla. Por ese motivo es que ahora están buscando una fuente de financiamiento y están encontrando en la caja jubilatoria del IPS, que es la única que relativamente está mejor, claro, a diferencia de las otras 7 cajas que están fundidas. Entonces ahora quieren destrozar lo que más o menos funciona en este país, que son las cajas jubilatorias, pero con el riesgo de que se ponga en peligro lo que se tiene, el futuro incierto. Y qué mensaje, Jenny, audiencia, para aquellos jóvenes que les falta 15, 20 años para jubilarse. ¿Con qué ganas van a estar aportando al IPS si no saben el día de mañana con qué se van a encontrar? Y hay que tener en cuenta que hay una población que está precisamente dentro de lo que es el subtrabajo, que no está ni siquiera asegurada, que no tiene ningún tipo de garantías en torno a lo que es su situación laboral. De eso tendríamos que estar discutiendo hoy, de cómo mejorar las condiciones de los trabajadores que ni siquiera están asegurados. Correcto, exactamente. Vamos a repasar las imágenes, cómo empezaban estos disidentes ahí frente al Congreso Nacional. Esto fue hace instantes nada más.
Y estamos viendo, así comenzó todo, ¿verdad? Cuando comenzaron a tratar, fue una emboscada legislativa en realidad, convocaron a una sesión extra para distraer y en medio de esa sesión extra se interrumpe y empieza la segunda extraordinaria y ahí comienza todo. Los dirigentes, obviamente, comenzó el lanzamiento de los 3x3, el enfrentamiento con los policías. Y ahí comienza lamentablemente toda la situación, los dirigentes sindicales retirando las vallas que impedían que los manifestantes se acerquen al edificio del Congreso Nacional. Todo está bien montado, bien preparado. Adentro una sesión, digamos, de atropello y afuera un círculo policial que impedía las manifestaciones. Ahí vienen los chorros de agua. Bueno, ahí está. Parece marzo 2017 la enmienda MAU. Misma receta para el mismo gobierno que ahora asumió el 15 de agosto pasado. Bien, esto ocurría, escuchemos un poco lo que teníamos también de estas imágenes de hace una hora aproximadamente. 15 personas detenidas es lo que es la información que daba la senadora Katia González al ingresar a reunirse con los altos jefes de la Policía Nacional en la comandancia, Pablo. Exactamente, estamos viendo justamente cómo la policía se comporta con los manifestantes. Situación que no se da, por ejemplo, con los presos de Tacumbú. Claro. Hay más respeto a los que están privados de su libertad en Tacumbú que los manifestantes que están reclamando justamente la protección de sus derechos, ¿verdad? Que es la protección de la salud, de la atención, de la jubilación y de un trato más digno de la clase política y del gobierno. Reiteramos, esto no se socializó como tenía que hacerse. El 23 de noviembre se presentó este proyecto de ley y ahora tambor batiente se aprobó con modificaciones, pero se aprobó, hasta incluso hubo intento de censura y hubo censura en algunos casos. Ahora, incluso se está analizando en estos momentos si se convoca una extra en Cámara de Diputados ya para sancionar eso sería ya el acabose, pero bueno, claro, todo se puede esperar a partir de ahora. Exactamente, vamos hasta la zona de la agrupación especializada. Marcelo Rodas, te escuchamos de vuelta. Sí, acaban de ingresar los parlamentarios que estaban frente a la comandancia, en este caso Katia González, Esperanza Martínez, entre otros, quienes las acompañaban también. El defensor del pueblo también acaba de llegar aquí y nos señalaban que uno de los contingentes de detenidos también acababa de arribar y estábamos observando justamente ahí el camión en el que llegaron hasta este lugar. Estaban bajando parte de los enseres que ellos habían utilizado también durante la manifestación. Esa es la situación que se está dando en estos momentos. Acaba de ingresar la comitiva de parlamentarios, también el defensor del pueblo, para cerciorarse acerca de la situación de estos detenidos. Decía Katia González allá que le informaron que es un grupo de 15 personas detenidas, manifestantes. Entre ellos se encuentra el secretario general de Citrande también, Adolfo Villalba, entre otros funcionarios integrantes del sindicato, mejor dicho, de Citrande. Así que aquí esa es la situación, aguardando efectivamente que los integrantes de esta comitiva de parlamentarios que vinieron a mediar aquí salgan para eventualmente saber cuáles son los pasos que se van a seguir con ellos en materia procesal y demás. Y también, obviamente, se supone que ellos posteriormente, los parlamentarios hablamos, tienen que dirigirse nuevamente allá, hacia la zona de la comandancia, para informar a los manifestantes que persisten ahí en ese lugar. Así que esa es la información, la situación aquí desde la agrupación especializada. Acaba de ingresar la comitiva de parlamentarios y también el defensor del pueblo junto a los detenidos. Marcelo, ¿se confirma entonces que los detenidos, no sé cuántos, están en ese sitio? Sí, aquí están. Acaban de ingresar hace
10 minutos aproximadamente, un poco antes nada más que nosotros lleguemos, luego venían los parlamentarios. Y según lo que decía Katia González allá frente a la comandancia, a ella le informaron ahí en la comandancia de la policía que eran 15 personas. Una vez que ellos salgan de aquí, vamos a cotejar nuevamente este dato, si era certero, si era cierto que eran 15 o más, porque recordemos que los integrantes de Citrande denunciaban más de 20 personas detenidas. Así que un poco para cotejar esa diferencia de más de 5 detenidos que se da entre lo que manifestaban ellos y lo que dijo la parlamentaria apenas al salir de la comandancia. Ellos ya ingresaron aquí, así que es simplemente aguardar a ver qué tipo de resultados puede dar esta negociación, por así decirlo, que quieren iniciar aquí los parlamentarios para cerciorarnos bien acerca del número y las condiciones también en las que están los detenidos, porque decía también la parlamentaria ya frente a la comandancia que no fueron informados acerca de la condición física, si tenían algún tipo de golpe, algún tipo de molestia eventualmente al momento en el que fueron detenidos. Así mismo es. Gracias, Marcelo. Vamos a estar atentos entonces a la salida de los legisladores luego de la conversación que van a tener con los detenidos. 15, decía Marcelo, con posibilidades de que esto sea más. Están diciendo incluso 31 detenidos. Pero lo cierto y lo concreto es que están jugando tipo a las escondidas. Un grupo lo tiene detenido en algún lugar, ahora en la agrupación especializada lo habían llevado a varios sitios. En realidad una pena, toda una vergüenza. Enrique Riera escondido. ¿Dónde está Enrique Riera? No sabemos, Enrique Riera exactamente no sabemos, está escondido. Barcini en su propio lío, en las penitenciarías, que apenas lo puede controlar. Santiago Peña seguramente refugiado en Guricharroga, mirando por TV todo lo que está pasando. Y el ministro de Economía junto a Lea Jiménez en Cámara de Diputados, con la intención seguramente del Ejecutivo de convocar ya hoy mismo una extra de la Cámara de Diputados para finiquinar, sancionar todo esto. Vamos de vuelta a la Cámara de Diputados rápidamente. Está el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, Lea Jiménez ya retirándose sin hacer declaraciones, luego de la reunión que mantuvieron en la presidencia de la Cámara de Diputados. Lo habíamos visto ahí a Raúl Latorre, el presidente de la Cámara de Diputados, colorado cartista por supuesto, y esta reunión que se está llevando a cabo, ya se subieron al ascensor, se están dirigiendo a sus oficinas raudamente. Carlos Fernández Valdovinos, sin dar explicaciones, sin hablar, sin decir nada. En realidad lamentablemente desoyeron a todos, a los trabajadores, a los gremios, sindicalistas, al pueblo paraguayo, la propia iglesia, e incluso Santiago Peña y frondosa comitiva fueron hasta el Vaticano a saludar al Papa Francisco. También estuvieron en la misa de Caacupé, misa central, al solo efecto de cumplir nada más el trámite folclórico de un jefe de Estado, pero desoyeron todas las críticas y atropellaron con todo al estilo cartista. Atropellaron e incluso generando una confusión entre ellos mismos, porque no sabían y no entendían qué estaban aprobando. Ya tenemos también el retorno de los compañeros del Congreso Nacional tras esta reunión que mantuvieron los líderes de Honor Colorado de la Cámara de Diputados con los miembros del Ejecutivo. Sergio Resquín, te escuchamos. Sí, así mismo es, compañeros. Lea Jiménez se acaba de retirar de esta reunión que estaba manteniendo con la bancada de Honor Colorado. Carlos Valdovinos todavía sigue adentro. Lea Jiménez no quiso dar mayores detalles sobre las consultas que le hacían los colegas también aquí en relación a lo que sería este proyecto de superintendencia, la presentación mañana, el tratamiento ante los diputados. Básicamente ella se retiró, salió rápidamente con el custodio correspondiente y no dio mayores declaraciones, compañeros. Hasta el momento nosotros aguardamos aún al ministro de Economía y Finanzas para tener también declaraciones sobre lo que es esta reunión que todavía continúa en el primer piso de la Cámara de Diputados en la bancada de Honor Colorado. Bien, Sergio Resquín, en un momento volvemos contigo. Entonces, Lea Jiménez es la que se retira, la secretaria de la Presidencia de la República, y sigue Carlos Fernández Valdovinos, quien hace un poco más de 100 días fue nombrado ministro de Economías y Finanzas. Se ha dado ese superpoder también al ministro Valdovinos en torno a la figura del ordenador de gastos de la nación. Pablo. Exactamente, muy cuestionado también aquel proyecto de ley que fue aprobado así de manera veloz
pero obviamente no tenía en la creación del Ministerio de Economía las consecuencias que está teniendo hoy. Hoy la situación es mucho más difícil. Estamos hablando de casi 1,5 millones de trabajadores formales que están aportando junto con sus respectivos patrones, están aportando por un sistema que en realidad está tambaleando. Pero si seguimos así, esto puede ir a la quiebra y puede generar un caos. No es que seamos apocalípticos. La experiencia nos dice de que ocurrieron casos anteriores cuando la gente empezó a tocar los fondos del IPS sin recupero alguno. Por ese motivo, inclusive, ni camas había en el instituto, ni medicamentos para enfermos oncológicos, y mucho menos el día de mañana puede haber para una jubilación. Estamos hablando simplemente en base a la experiencia. Banco Nacional de Trabajadores en los 90, una quiebra terrible. Cayeron varios gremios sindicales que apostaron al BNT. Bueno, y así fue. Retiraron quebrantos y papeles, pero el dinero se fumó. Lamentablemente la situación se puede repetir, obviamente, y incluso estuvimos hablando de varios casos que hacen a la economía nacional, como por ejemplo, si Santiago Peña quería recursos, bueno, pues aumente los impuestos en aquellos productos que en realidad son suntuarios. Puede hacerlo con los cigarrillos, por ejemplo, pero no se va a animar. Entonces es más fácil tocar el dinero de los jubilados. Bien, esto es lo que ocurría hace aproximadamente 2 horas. Recibíamos la información de que se iba a dar una reunión con la bancada Honor Colorado en Cámara de Senadores a las 12:30, pero no, levantaron la sesión, la primera extraordinaria que había sido convocada a las 10 de la mañana, a las 12 puntualmente levantaron, volvieron a convocar, se sentaron y dando quórum los propios liberales, aquellos que ya son incluso catalogados como liberocartistas, los satélites del cartismo en el Congreso Nacional. Reiteramos quiénes son, Pablo. Sí, los satélites cartistas estuvimos viendo ahí justamente en la sesión. Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera y Edgar López estuvieron dando quórum. Obviamente ya Chaquenito lo incorporamos dentro de la bancada cartista sin disimulo. Estaba justamente al lado de Hernán Rivas, quien, dicho sea de paso, Hernán Rivas no emite sonido, coste que él es abogado, según él, y están en duda sus títulos. Lo cierto y lo concreto es que dieron el quórum para que se pueda aprobar esto a tambor batiente, pero después con una estrategia que intentaron confundir inútilmente a la ciudadanía, votaron supuestamente en contra, para que no sean castigados en su partido o cuestionados. Exacto, la pregunta es ¿por qué ellos hicieron o dieron el quórum? Sobre todo porque hay que tener en cuenta que en la primera votación, incluso de manera electrónica, ellos votaron a favor de la aprobación en general. Ya después del voto es que Noelia Cabrera pide la palabra y ahí dice: yo rechazo este proyecto de ley. Y ahí le habla en voz baja, al ladito nada más, Dionisio Amarilla, y le dice algo, y ahí dice ella también, y también el senador Dionisio Amarilla. Es decir, ni siquiera tiene las agallas, la fuerza independiente para decir él mismo: estoy en contra de esta ley. Así mismo es. Bueno, y para cerrar nada más, Jenny, audiencia, se reanudó la sesión extra de la Cámara de Senadores. Ahora están tratando el proyecto de ley de tren de cercanía, y la senadora Celeste Amarilla pidió la intermediación del titular del Congreso, Beto Velar, justamente para liberar a los 15, 20 o 30 detenidos. Vamos ahora hasta periodísticamente. Sí, nos quedamos con ellos. ABC Cardinal 730 AM, ahí le estamos viendo a Guillermo Maniski, Roberto Sosa. Buenas tardes, Roberto, Guille, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Un saludo a Jenny, a los televidentes también de ABC TV, bueno, a los queridos oyentes de ABC Cardinal, en un día duro, en un día en el que tenemos que hablar de personas detenidas por manifestarse, por ejercer un derecho ciudadano, en un proceso de aprobación ya con una media sanción a las apuradas de un tema que es fundamental como la superintendencia para las jubilaciones y pensiones en el país. Así que vamos a darle continuidad a esto. Estábamos tratando de confirmar lista de detenidos, Robert, también pendientes de lo que va a anunciar el CITRAN del Sindicato de Trabajadores de la ANDE. Ya salieron a dar algunas líneas, pero podrían oficializar algunas medidas muy duras en algunos minutos, Pablo y Jenny,
Nos quedamos ya con ustedes, compañeros. Invitar a la audiencia también a mantenerse informada a través de las plataformas de ABC. En todos los medios, estamos en las radios, también por supuesto en las redes sociales. Mucha gente preocupada, Roberto y Guillermo, por esto que acaba de ocurrir, un manotazo a lo que es el futuro del país sobre todo. Así es, así que un abrazo grande, Pablo, para Jenny también en esta transmisión que ya tomamos de forma ininterrumpida, digo, por lo trascendente, Roberto, de esta ley que ya tiene una media sanción en la Cámara de Senadores. Todavía no estamos accediendo al texto aprobado. Hay un borrador que está circulando, Guillermo, pero no tenemos la seguridad de que sea lo que se haya votado. Esto tiene muchísimas aristas, lo que ocurrió hoy en el Congreso. Primero, que no estaba en el orden del día. Se plantea una sesión extra. Primer punto. Segundo, se votó a tambor batiente, no se dejó discutir. Los cartistas plantearon el cierre de debate y nadie pudo discutir absolutamente nada del proyecto de ley. Se votó por capítulos sin tener el texto del proyecto de ley. Es insólito que un parlamento, el poder legislativo, pueda crear una ley cuyo texto no es dado a conocer ni siquiera a aquellos que participan de la sesión. Y tercer punto, esto, Guillermo, no se dejó a debate absolutamente de ningún sector y se está hablando de la posibilidad de que la Cámara de Diputados ya esta misma tarde se reúna en sesión extraordinaria y ya apruebe, sancione este proyecto de ley rápidamente. ¿Cuál es la preocupación? Porque acá hay una realidad. Está por un lado la creación de la superintendencia, pero acá de fondo está la posibilidad de la utilización del dinero de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social.